Muy bien. Bien, chicos, el tema que corresponde al día de hoy es, bueno, continuamos con la filosofía moderna, ya vamos a ver la segunda parte. Si ustedes recuerdan, en la primera parte de la semana pasada vimos racionalistas, empiristas y a Kant como criticistas, ¿no? El racionalismo que proponía o propone que el origen, fuente del conocimiento es la razón o entendimiento, ¿no? Allí hemos visto a René Descartes, que incluso propone la existencia de ideas innatas, ¿no? A Baruch Spinoza, a Gottfried Leibniz, ¿cierto? Y en el lado de los empiristas, quienes plantean, proponen que la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, ¿no? Que dicen no hay nada en la mente, en el intelecto, que no haya pasado antes por los sentidos, ¿no es cierto? Allí tenemos a Francis Bacon, tenemos a John Locke, tenemos a George Berkeley, y hemos visto también a David Hume, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego vimos a Immanuel Kant, él es criticista, ¿no? O también se le llama su postura, esto lo puedes anotar, no sé si lo mencioné, idealismo trascendental se le llama también, ¿no? Él plantea, propone que se requieren de la concurrencia de ambos, ¿no? Tanto de la razón como de la experiencia, tanto de la experiencia primero incluso, ¿no? Como de la razón, ¿ya? Para que se origine el conocimiento, ¿no? Eh, la experiencia, entonces el conocimiento comienza con la experiencia, pero a la vez no hay que negar el rol activo del ser humano, ¿no? No es alguien que recibe simplemente los estímulos, ¿no? O las características de las cosas, sino es alguien que también, ¿no? Ordena, organiza esa información. ¿De acuerdo? Entonces, incluso hemos visto los niveles, ¿no? Que hay de sensibilidad, el entendimiento y la razón. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Estamos hablando ya ahora del siglo XIX. ¿De jovencitos? Bien. En el siglo XIX dice es la época dorada del capitalismo, ¿no? De ahí que encontramos diversas corrientes que seguirán con el discurso moderno de progreso y desarrollo gracias a la razón, ¿ya? Porque esa es la tesis fundamental del, de la modernidad, ¿no? El progreso debido a la razón, gracias a la razón, al desarrollo de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso se iguala, ¿no? Desarrollo tecnológico, desarrollo científico con desarrollo humano, ¿no? Como si fueran lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin embargo, también van a surgir corrientes, ¿ya? Que se van a mostrar contrarias a estas afirmaciones, ¿no? Va a haber corrientes que van a plantear que no es cierto que la razón lo puede explicar todo, ¿no? Hay cosas que la razón no puede explicar, ¿de acuerdo? El romanticismo, por ejemplo, va a proponer el tema de los sentimientos, ¿no es cierto? ¿Ya? O Nietzsche, que por ejemplo va a plantear una postura voluntarista, ¿ya? Para él la voluntad, los instintos son lo verdaderamente humano, ¿ya? Que la razón lo que ha hecho es poquito frenar, ¿no? Frenar eso instintual, eso natural que tenemos, ¿no? Que la razón a lo que ha hecho es frenar el vitalismo, ¿no? La fuerza de voluntad que tiene el ser humano, ¿no? Y más bien, al hacer eso no le permite al ser humano desarrollarse plenamente, ¿no? Porque lo llena de prohibiciones, reglas, normas, ¿no es cierto? ¿Ya? O el marxismo, que también plantea o propone que la llamada razón ya también corresponde al lugar que tú ocupas dentro del proceso productivo. O sea, es una cuestión de clase social, ¿no? Es una cuestión de clase social. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferenciación de clases y este razonamiento ya termina siendo, eh, ¿qué te digo? A ver, eh, en su desarrollo científico y tecnológico al menos, ¿no? Utilizado para las clases dominantes y perjudicando a las clases dominadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además también te propone lo que te señalaba, ¿no? Que no es lo mismo desarrollo tecnológico que desarrollo
humano, ¿no? Si hay un gran desarrollo tecnológico, pero por ejemplo, llegamos a un punto en el que estamos, dice Marx, en una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción, ¿no? O sea, ahorita hay mucho desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, tanto es así que en realidad dicen los especialistas que bastaría con que el ser humano trabaje 4 horas al día, ¿ya? Suficiente, con que cada humano trabaje 4 horas al día, suficiente, ¿ya? Para producir alimentos, ¿no? Vestido y todo lo necesario para todos los humanos, ¿ah? Bastaría, bastaría. Pero entonces, ¿qué hacemos trabajando 8, 10, 12 horas? Ahí viene el problema, pues, ¿no es cierto? Ahí viene el problema del modo de producción. Pues el modo de producción capitalista genera acumulación en pocas manos. Entonces, algunos tienen mucho y otros no tienen nada o sufren, pues, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces no es lo mismo, pues, ¿no? Desarrollo tecnológico, científico que desarrollo humano, ¿no es cierto? O incluso, podríamos producir, con la tecnología que tenemos, podríamos producir sin depredar, sin destruir, sin contaminar. ¿Se podría hacer? Claro que se podría, ¿no? Tranquilamente, tenemos la tecnología para eso. Pero no, pues como estamos en una dinámica de mayor acumulación en pocas manos, los ricos cada vez más ricos, entonces no les importa abaratar costos de producción, ¿no? Entonces depredan, destruyen. Entonces, por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? Se saltan ciertas reglas, ciertas normas y no les importa contaminar, destruir, con tal de producir más barato y acumular más, ¿no? Por eso se llama capitalismo, es acumulación de capitales, ¿no? Rotación de capitales, ¿no? En pocas manos, ¿no? Entonces ya no es un tema de justa distribución. El ser humano no es más un fin, sino se ha vuelto un medio, ¿no? Un medio que otros humanos utilizan, ¿no? Para hacerse cada vez más ricos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la razón? ¿Ahí ¿Dónde está la racionalidad ahí, ¿no? Desarrollo tecnológico, la cosa, ¿ya? Es, por eso esta tesis de la modernidad de que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Tiene, como dice acá en el cuadro, en el siglo XIX, continuadores y críticos, ¿no? ¿Quiénes continúan con esa idea de que el hombre progresa debido a la razón? Los representantes del idealismo alemán y del positivismo. ¿Y quiénes son contrarios o critican esa postura? El marxismo y el voluntarismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Vamos a adentrarnos entonces al tema, ¿ya? Empecemos con el idealismo alemán en primer lugar, ¿ya? Es una corriente que aglutina a partidarios de la burguesía, defensores de una especie de Dios racional, generadora del mundo. ¿Ya ves? O sea, ellos iban por ahí, ¿no? Ellos sí, ¿no? La razón es la que genera el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso ellos consideran que incluso Dios es una especie de racionalidad generadora del mundo, ¿ya? Así van a proponer ellos, ¿ya? Muy bien. Características. Son modernos, o sea, se consideran continuadores de Kant y la Ilustración, ¿ya? Nacionalistas, suponen que el Estado alemán es el garante de la libertad que debe imperar en Europa, ¿ya? Ellos van a decirle eso de diversa manera. Vas a ver, Hegel lo va a decir más clarito, ¿ya? Como que el Estado alemán es el Estado más desarrollado y el que permite, ¿ya? La libertad que impera en Europa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es algo así como lo que se propone con Estados Unidos, ¿no? Tierra de oportunidades, dicen ellos mismos, ¿no? Muy bien. O sea, que te permite un máximo desarrollo humano, ¿no? Te brinda esas condiciones, ¿no? Ya eso se pensaba de Europa en el siglo XIX, Alemania específicamente en el siglo XIX. Representantes, hablamos a uno de sus representantes. Johann Fichte. Él dice que la razón tiene una finalidad moral y además religiosa, ¿ya? Mira, la razón tiene una finalidad moral, ¿ya? Valores morales y religiosa, que es el comprender que el mundo entero es realmente una única entidad. O sea, todo el mundo entero es uno solo, es una unidad, ¿ya? Dios, el yo, que al generarse crea la naturaleza, que es el no yo, y posteriormente a las conciencias humanas, los yoes, ¿ya? Mira, esa postura Hegel la va a desarrollar más, pero ya mira cómo ya Fichte plantea entonces que Dios, ¿ya? Es espíritu y a la vez Dios también es naturaleza. ¿Ya? Mira, Dios, el yo que al generarse crea la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Ya?
La naturaleza sería el no yo, pues, profesor, ¿de acuerdo? Y posteriormente, dentro de la naturaleza, surgen los humanos, y los humanos tienen conciencia humana. ¿Y qué es la conciencia humana? Otra vez espíritu, pues, ¿sí o no? ¿No? Por eso le llaman los yoes, ¿ya? Entonces, Dios, el yo es espíritu, ¿ya? Pero luego es capaz de generar naturaleza, materia, que es el no yo, ¿ya? Pero esa naturaleza, ¿ya? Evoluciona hasta llegar al humano, ¿no? Y el humano tiene espíritu otra vez, ¿no? Los yoes le llama por eso, ¿ya? Eso es lo que dice Fichte, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Friedrich von Schelling, ¿ya? Schelling dice que Dios es la naturaleza, también va por ahí, mira, ¿ya? Tienen postura panteísta ellos, ¿no? Entidad en constante dinamismo, ¿ya? Eso también Hegel lo va a explicar, ¿ya? Con más amplitud, ¿ya? Pero mira, ya acá están las ideas similares, ¿ya? Repito, ¿ah? Entonces Dios es la naturaleza, es entidad en constante movimiento. Entonces Dios es una entidad en constante movimiento, vitalidad y además, mira, libertad, ¿ya? Entonces Dios es la naturaleza en constante dinamismo, movimiento, voluntad y a la vez libertad. ¿De acuerdo? Quédate con esa idea, ¿ya? Dios es movimiento, vitalidad, o sea, vida, ¿ya? Generadora de vida, de naturaleza y además es libertad, es libre, ¿ya? Por eso dice Schelling que la ciencia es muy rígida para comprender, ¿ya? A la naturaleza, a Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque la ciencia es como, no dinámica, sino rígida, ¿no es cierto? ¿Ya? No libre, sino parametrada, ¿ya? Por eso piensa Schelling que solo la actividad libre del artista podría retratar a la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora sí, a ver, quien nos interesa más en esta etapa es Hegel, ya es el más destacado de este grupo, ¿de acuerdo? Dice, debido a su posición, fue declarado filósofo oficial del Estado prusiano. Bueno, la Alemania actual es parte del territorio de un estado llamado Prusia. Tú lo sabes por historia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Hegel decía que era el estado más desarrollado, ¿no? La tierra de las oportunidades que permitía al ser humano desarrollarse en su máxima expresión, ¿no? Entonces, como él hablaba así, ¿no? Alabando al Estado prusiano, alemán, ¿no es cierto? Es considerado por eso el filósofo oficial o favorito, ¿no? De Prusia, de Alemania, ¿de acuerdo? Es un teólogo influenciado por la filosofía de Spinoza, ¿te acuerdas? Baruch Spinoza es racionalista, también panteísta, ¿no es cierto? ¿Ves? Ya vas a ver acá posturas no racionalistas y panteístas como la de Spinoza. Hegel escribió Ciencia de la Lógica y también Fenomenología del Espíritu. ¿Ya? Bien, ahora veamos sus planteamientos. En primer lugar, Hegel propone un panteísmo. ¿Ya? Mira lo que dice. ¿Ah? El movimiento genera las cosas. ¿Ya? O sea, todas las cosas ocurren por movimiento. Entonces, el movimiento es generador de las cosas. ¿Ya? Quiero que entiendas algo una vez más. ¿Ya? Ellos entienden movimiento no como simple desplazamiento de un cuerpo, ¿ah? ¿Ya? No te olvides que movimiento también es evolución, ¿ya? Movimiento es también crecimiento, ¿ya? Desarrollo, reproducción, evolución, ¿ya? Movimiento es cambio en general, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto desde Aristóteles ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, repito, para ellos, para Hegel, el movimiento genera las cosas, ¿ya? O sea, todas las cosas provienen del movimiento, del cambio, pues, ¿ya? Ahora, el movimiento es Dios, ¿ya? Por eso, pues, porque Dios es el que genera todas las cosas, pues. Entonces el movimiento es Dios, ¿ya? Ahora, Dios se caracteriza en las cosas, ¿ya? O sea, Dios se expresa en las cosas, es decir, en la naturaleza, pues, ¿ya? Dios se expresa en ese árbol, Dios se expresa en ese venado, Dios se expresa en el hombre, ¿de acuerdo? El ser, las rocas, ¿ya? Dios se expresa o se concretiza en las cosas, ¿ya? Dicho de otra manera, la naturaleza es una etapa del desarrollo de Dios, es lo que dice Hegel. La naturaleza es una etapa del desarrollo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice Hegel. ¿Ya? Mira, acá tenemos un cuadrito que tal vez te vaya ayudando a comprender. Este cuadrito de acá. Mira, tenemos a Dios, ¿ya? Al cual él va a llamar idea absoluta o razón universal. Mira, Dios, la idea absoluta o razón universal, mira,
se concretiza, ay, se movió esto. Mira, se concretiza en naturaleza primero, ¿ya? Que son piedras, plantas, animales, ¿no? Y luego se hace espíritu en el hombre, porque el hombre tiene espíritu, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es una marcha hacia la libertad, ¿ya? Más libre cada vez. No vas a negarme tú que el animal es más libre que la planta, pero que el hombre es más libre que el animal. Y dentro de los hombres, el egipcio es más libre que el primitivo, y así sucesivamente, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces ahí está. A ver, quedémonos con esto, ¿ya? Entonces, el movimiento generador de las cosas, ese es Dios, ¿ya? Dios es el movimiento que genera las cosas, ¿ya? Y Dios mismo se concretiza, se hace naturaleza en un momento como parte de su desarrollo, ¿de acuerdo? Ya, listo. Otra cosa importante asociado a esto es el panlogismo. ¿Qué es el panlogismo? Acá está en negritas. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esa es la postura panlogista de Hegel, ¿ya? A ver, pero veamos cómo lo explica, ¿ya? Dice así. Dios, el movimiento del mundo, ya lo establecimos acá en el panteísmo, es la suprema razón, ¿ya? Por eso se denomina, pues se le llama a Dios también idea absoluta o razón universal, ¿ya? A ver, ¿Dios es materia o es idea? Entonces para Hegel es idea, ¿ya? Si tú ves para él idea o espíritu viene siendo lo mismo, ¿te das cuenta? Para él también por eso, si tú quieres, conciencia, o sea, las ideas que tiene el hombre, ¿ya? O alma viene siendo lo mismo también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso para él primero es la idea o espíritu. Esta idea espíritu se expresa, se hace, crea la naturaleza o el mundo, si tú quieres. ¿De acuerdo? ¿Ves? Por eso esto se llama idealismo, pues esta postura se llama idealista. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque la materia, la naturaleza es un momento del desarrollo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero este movimiento no es, pues, no es un movimiento caótico, desordenado, no, no, no. Este movimiento, repito, no es caótico, este desarrollo de Dios, ¿no? De concretizarse en materia y hacerse espíritu nuevamente, no es un movimiento caótico, desordenado, ¿ya? No, es un movimiento racional, ordenado, lógico, ¿ya? Entonces, por eso tú vas a ver que un animal, si tú quieres, es más racional que una planta, si tú quieres, el hombre se va haciendo cada vez más racional, y al hacerse el hombre cada vez más racional, también se hace cada vez más libre, es lo que te dice Hegel, ¿ya? Por eso, repito, a Dios, a Dios, que es el movimiento, le llama finalmente idea absoluta o razón universal, porque ese movimiento, ¿ya? Es ordenado, es racional, es lógico, ¿ya? Por eso dice él, ¿no? Todo lo que existe tiene su razón de ser, pues. Nada existe por gusto, ¿ya? Todo este proceso tiene su razón de ser, ¿ya? Que existe una piedra, un insecto, un cerro, un río, un hombre de determinadas características, todo tiene su razón de ser, ¿ya? Por eso dice, todo lo real es racional, o sea, todo lo real, o sea, todo lo que existe es racional, o sea, todo lo que existe tiene su razón de ser, eso quiere decir, ¿ya? Y todo lo racional, o sea, todo lo que es lógico, necesario, existe, es real, ¿ya? Repito, ¿ah? El panlogismo de Hegel se reduce a esto. Todo lo real, o sea, todo lo que existe en la realidad, es racional, tiene su razón de ser, quiere decir, ¿ya? Y todo lo que es racional, lógico, necesario, es real, o sea, existe, ¿ya? Entonces, en el mundo no hay nada, ni más ni menos, ¿ya? Todo existe en su justa razón. Todo existe por algo y para algo. Nada existe en vano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mira, acá dice, como este Dios es la razón universal, entonces todo lo que existe es racional, es decir, tiene su razón de ser, tiene su justificación racional, tiene su porqué, de tal manera que si una cosa perdiese su razón de ser, entonces esa cosa desaparecería. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto también ya lo habíamos visto en Spinoza, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿te acuerdas? Hablábamos de esto, ¿no? Entonces, a veces de repente uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué existen los insectos, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos, el zancudo, la abeja, la mosca, cómo molestan, cómo friegan, ¿no? Entonces, ¿para qué existen? Por gusto, decimos de repente algunos. Incluso en la Edad Media había quienes pensaban, eso tiene que haber sido creación del diablo, ¿no? Junto con las plagas, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya?
Eso es, decía, ¿no? Porque Dios no puede haber creado algo malo para el hombre, nocivo, innecesario, decía, ¿no? Pero ¿qué entendemos hoy? Que no, que en realidad nada es innecesario, todo tiene su razón de ser. Nos vamos demorando en descubrir, ¿no? Esa razón de ser, pero sí. Por ejemplo, te decía, ya descubrimos que insectos como la abeja son necesarios, ¿no? Si la abeja, ¿no? Se interrumpiría, disminuiría el proceso de polinización de las plantas, ¿no? Y probablemente eso incluso nos podría llevar a la extinción, ¿no? Mira cómo dependemos de ese insecto, ¿no? Tan pequeño, ¿no? Incluso, no sé, ahorita se me ocurre, estos chanchitos, cochinitos de tierra, ¿no? Le llaman, ¿no? Unos chanchitos, ¿no? Que están en la tierra. No se pregunta, ¿y estos para qué? Se ha descubierto que estos consumen el mercurio que hay en la tierra, ¿no? O sea, limpian la tierra, el mercurio que es nocivo para nosotros, ¿no? Ellos lo consumen, lo eliminan, ¿no? O hay escarabajos que, por ejemplo, se comen el excremento de los animales y limpian, ¿no? La naturaleza, el paisaje, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Entonces todo tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? No sé, incluso de repente las bacterias, ¿no? Nos enferman, pero también a la vez luego nos hacen más fuerte, nuestro sistema inmunológico se hace más fuerte, lo mismo que los virus de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces por ahí va. Todo lo que existe tiene su razón de ser según Hegel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nada ocurre por gusto. ¿Ya? Ese es el panlogismo, ¿ya? Entonces, en la medida que Dios, que es la razón universal, ¿no? O idea absoluta, se va desarrollando, se hace cada vez más libre. Entonces, a ver, atención, ¿ah? Esto sería bueno que lo anotes, esto que te voy a decir. Entonces, ¿qué es la historia para Hegel? ¿Qué es la historia? Para Hegel, la historia es la marcha, ¿ya? Hacia la libertad, ¿ya? Hacia la racionalidad y la libertad sería mejor, ¿ya? Esa es la historia, ¿ya? La historia es la marcha hacia la racionalidad y la libertad. ¿Ya? Porque esto es historia, pues, esto es historia. Mira, hombre primitivo, hombre egipcio, hombre griego. ¿Qué tenemos a ver? El hombre egipcio es más racional y por tanto más libre que el hombre primitivo. El hombre griego es más racional y más libre que el egipcio. El hombre de la ilustración, ¿no? Es más racional y libre que el hombre griego. Y por supuesto, el hombre alemán del siglo XIX es más de la ilustración, ¿ya? Ya hasta aquí habíamos llegado al máximo desarrollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo cual no implica que eso continúe, porque al final la historia es eso, ¿ya? Mayor racionalidad y más libertad, ¿ya? ¿De quién? De la idea absoluta o razón universal, que es Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mira, no es como que separamos, ¿no? A uno de otro, ¿ya? Naturaleza es Dios, Dios es naturaleza, sino que la naturaleza, lo que tiene más materia, es una parte del desarrollo de Dios simplemente. ¿De acuerdo? Listo. Continuemos. Ahora, es el Estado alemán el que garantiza la mayor libertad para el hombre. ¿Ya? Es uno de los momentos de mayor racionalidad y libertad del espíritu. ¿De acuerdo? Eso es lo que planteaba Hegel. Y eso pues causó, leyó en la yema del gusto pues ¿no? A los gobernantes de aquella época que lo hicieron su filósofo oficial. Pues. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. El sistema del mundo, a ver. Dios, que es la idea absoluta, ¿no? O razón universal, al desarrollarse y constituir el universo, pasa por tres momentos que podemos esquematizar de siguiente modo. A ver, va a seguir explicando acá el tema de cómo, ¿no? Dios se hace naturaleza o materia como parte de su desarrollo, ¿ya? Y luego vuelve a ser espíritu nuevamente en el hombre, ¿no? En el hombre que tiene espíritu, pues que tiene racionalidad, ¿ya? A ver, entonces te voy a explicar esto paso a paso. Primero tenemos, dice, el primer momento, Dios en sí, ¿ya? Dios, que es la idea en sí. ¿Te das cuenta? Mira, cómo igual el idea espíritu, ¿eh? Nota eso, ¿ya? Como igual el idea espíritu. Entonces, en un primer momento, la idea en sí o Dios. Momento en que Dios se presenta como el generador de todo. La idea en sí es estudiada por la lógica. A ver, quédate con esto también. ¿Ah? Mira a qué punto de racionalidad lleva ¿no? Le llama idea, solamente idea, nada más, no existía materia, ¿ya? Pero esta idea era racional, ¿ya? Racional, ¿ya? Ese es Dios, ¿ya?
Y eso es estudiado por la lógica. ¿De acuerdo? Listo. En un segundo momento tenemos la idea fuera de sí. ¿Ya? La idea fuera de sí. O sea, cuando Dios se torna naturaleza. ¿Ya? Fuera de sí. Entonces ya no solamente es idea, ya acá se hace materia, si tú quieres, ¿no es cierto? Naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar a ver. Es momento en que Dios, en su desarrollo, ¿ve? Se transforma en naturaleza. O sea, se concretiza, se materializa. ¿Ya? Este momento de desarrollo es el objeto de estudio de la filosofía de la naturaleza. ¿Ya? Esto va a ser estudiado por la filosofía de la naturaleza. Listo. Entonces, primero era idea en sí, ¿no? Era solamente idea Dios. Luego es idea fuera de sí, o sea, Dios se concretiza, se hace naturaleza, mundo. Y en un tercer momento tenemos idea que vuelve a sí, ¿ya? O sea, se torna espíritu, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, entonces Dios, naturaleza, espíritu. Momento en que la naturaleza genera al hombre. ¿Ya? Entonces la naturaleza en su evolución genera al hombre, aquel que tiene conciencia de sí mismo, ¿ya? Y producirá teorías sobre todo este proceso. ¿Ves? Entonces al tener conciencia de sí mismo, ¿ves? Al tener espíritu, ¿ya? Entonces vuelve a ser idea, pues, nuevamente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, este espíritu del hombre, ¿ya? Este espíritu, ¿ya? Pasa también por tres momentos también, ¿ya? Tenemos en primer lugar el espíritu subjetivo. A ver, atención acá, ¿ya? ¿Qué cosa es el espíritu subjetivo? Son los contenidos de acá, quédate con esto, conciencia de cada ser humano individual, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene su espíritu subjetivo. ¿Qué tenemos en nuestro espíritu subjetivo? Valores, sentimientos, ¿no? Pensamientos, planes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el espíritu subjetivo, está dentro de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Pero tenemos el espíritu objetivo, ¿ya? Eso es nuevo, por eso a la postura de Hegel se le llama, ¿ya? Idealismo objetivo, ¿eh? Idealismo objetivo se le llama, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué tenemos? Tenemos el espíritu objetivo, o sea, el espíritu fuera de nosotros, claro, se concretiza perdón, la concretización, dice acá, de esos contenidos de conciencia, ¿ya? Pero está fuera de nosotros ya. ¿Dónde lo encontramos? En la familia, acá falta familia, sociedad y el Estado, ¿ya? ¿Qué es el Estado? El Estado es organización de la sociedad civil, pues, ¿ya? El Estado es una idea de organización de toda la sociedad, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ese es el espíritu objetivo. Entonces, el Estado no es algo material, no es algo palpable. El Estado no es Palacio de Gobierno, el Estado no es un presidente, no. El Estado es también espíritu objetivo, es la organización, ¿de acuerdo? De la sociedad civil. ¿Ya? El Estado, por ejemplo, implica leyes, ¿no es cierto? ¿Ya? Que hay que cumplir, ¿no es cierto? ¿Ya? Implica otras cosas más. Listo. Es espíritu, básicamente, para Hegel. Y luego tenemos el espíritu absoluto, ¿ya? Son los mayores productos de la sociedad. ¿A qué nos referimos? El arte, la religión y la filosofía. Sobre todo la filosofía, ¿ya? Que es la ciencia que describe todo este desarrollo o despliegue de Dios, justamente, ¿ya? Entonces, espíritu subjetivo, mi conciencia, mis pensamientos, mis sentimientos. Espíritu objetivo, la familia, la sociedad, el Estado organizado, ¿no? Espíritu absoluto, ¿ya? Eso es más grande ya, ¿no es cierto? Ya es el despliegue, el movimiento de Dios. Y este es estudiado por la filosofía, ¿ya? La religión, o plasmado en el arte, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, te das cuenta que para Hegel es básicamente movimiento de ideas, es el movimiento de las ideas lo que genera el desarrollo de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque Dios es idea, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es razón o idea absoluta, razón universal, ¿ya? Tienes que entender eso para llegar entonces a la concepción dialéctica del mundo, ¿ya? Entonces, como Dios es el movimiento racional que pasa por diversas etapas, o sea, se está desarrollando, entonces es un permanente devenir de manera ordenada.
Permanente devenir es permanente movimiento, pero de manera ordenada, organizada, ¿ya? Este orden ocurre del siguiente modo, ¿ya? Repito, cambian las ideas y eso cambia la naturaleza. Eso también rige para la sociedad, ¿ya? Cambian las ideas, cambia el pensamiento humano y la sociedad también cambia, mejora, pues, ¿de acuerdo? El pensamiento humano este de que había hombres superiores y otros inferiores, cambió, ¿no? Y llegó a que todos somos iguales y eso llevó a que a la revolución francesa, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Y un cambio en las relaciones entre humanos. Pero ¿qué fue primero? Cambio de ideas, ¿ya? Cambio de ideas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ya, y eso continúa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? El devenir es permanente, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo ocurre este devenir de las ideas? ¿Cómo es que las ideas cambian? Las ideas pasan por tres momentos, ¿ya? Afirmación o tesis, negación o antítesis, y la negación de la negación que viene a ser la síntesis, ¿ya? A ver, afirmación. Una entidad, una cosa material, idea o hecho, en su desarrollo genera dentro de su seno, ¿ya? Condiciones contrarias, ya hay contradicción, ya, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, estas contradicciones, ya, contrarias al irse desarrollando conjuntamente con toda la entidad, terminará superando, eliminando a la entidad donde se encontraba albergada, pasando a ser una entidad nueva. Esa es la negación ya. Debido a que surgió una entidad anterior, la entidad nueva conserva algunas características anteriores, pero esta nueva entidad también genera condiciones contradictorias en su seno otra vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nuevamente, ¿ya? Estas nuevas condiciones contrarias terminarán por eliminar la entidad anterior, ¿ya? Por provenir de dos etapas anteriores. Esta tercera etapa contiene rasgos de estas, por eso es la negación de la negación o la síntesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos las ideas, se me ocurre ahorita, del amo y del esclavo, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, la que se imponía era la del amo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Pero con el tiempo se va imponiendo, ¿ya? Las ideas del esclavo, ¿no es cierto? Poco a poco se va imponiendo, ¿no? Y llegamos justamente a eso, un estado de revolución, cambio, ¿no es cierto? Donde ya, ¿no es cierto? No hay amos ni esclavos. Pasamos a que tenemos siervos y señores feudales, o señores feudales y siervos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahí también hay contradicción, ¿no es cierto? Sí. Seguramente esa contradicción, como que ocurrió en la historia, va a llevar luego, ¿no?, a algo mejor. Después de la Revolución Francesa, ya tenemos una relación entre humanos. Ya no es señor feudal y siervo, ahora tenemos, dice, ¿no?, bueno, te diría Marx, ¿no? Tenemos a burgueses, ¿no?, la gran burguesía y el proletariado, los trabajadores, ¿no? Entonces es así, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre Hegel y Marx? Para Hegel, ¿ya?, la dialéctica implica cambio de ideas. Las ideas son las que se modifican y esa modificación, esa evolución de las ideas genera también, ¿ya?, cambio en la realidad, ¿ya?, en la sociedad material. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que te dice eh, Hegel, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque Hegel es idealista, pues. Listo. ¿Ya? Entonces es importante entender esto de dialéctica, ¿ya? Dialéctica. La contradicción, el cambio, ¿ya? La contradicción, el cambio, ¿ya? El mundo cambia por eso, porque hay contradicción, ¿ya? Cambio. ¿Pero de qué? De ideas. Este cambio, esta contradicción y posterior cambio en las ideas, evolución en las ideas, es la que genera evolución luego en la naturaleza y en la sociedad, ¿ya? Entonces, cambian las ideas, cambia la naturaleza, cambia la sociedad también, ¿ya? Por eso se llama idealismo. Pues, ¿qué determina? ¿Qué es primero? ¿Qué es determinante? El cambio de ideas. Eso va a redundar en cambios en la naturaleza y en la sociedad. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el idealismo alemán? Lo que dice Hegel. A ver. Profesor, ¿puede explicar el de Friedrich? Perdón, ¿explicar qué? La 2, no entendí bien. La número 2. Este acá de Schelling. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno,
Schelling lo que dice básicamente es que Dios es la naturaleza, eso ya lo establecimos, ¿no? Dios es la naturaleza, ¿no? La naturaleza es una parte del desarrollo de Dios, ¿no es cierto? Un momento del desarrollo de Dios, ¿ya? Ahora, esta naturaleza está en constante dinamismo, está en movimiento, ¿ya? ¿Qué pasa con la ciencia? Esta es una crítica que ya venía desde la modernidad, ¿no? ¿No es cierto? Este, que plantea que en cambio la ciencia estudia las cosas como fotografías, como algo quieto, ¿ya? Cuando en realidad las cosas están en constante movimiento, ¿ya? La naturaleza está en movimiento, pero la naturaleza las estudia como si estuvieran quietas. Por eso es que no pueden comprender la naturaleza, ¿ya? Porque la ven como quieta, ¿ya? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, algún animal se extinguió, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no llegamos a comprender que esta extinción tiene que ver con la relación con otros animales, tiene que ver con su ecosistema, tiene que ver con la acción del hombre. Entonces, a veces no, en esa época se criticaba eso, ¿no? Como que la ciencia era muy rígida, estática, ¿ya? Veía fotografías ahí donde en realidad, ¿ya? Es como una película en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O que las ciencias no explican justamente este dinamismo, este movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, consideran metafísico a esto, pues le consideran, ¿ya? Suficiente para retratar que está en movimiento, ¿ya? Que es vida, ¿no? Generadora de vida, y la vida es ya se fue la señal, se debilitó por un momento la señal, ¿no? No sé si me llegó a escuchar, ¿sí? Hola. Sí, sí se escucha. Sí se De escucha. acuerdo. Listo, ya. A ver, ahora no puedo salir de esto, quiero. No me responde la máquina. Ya, un ratito. Ahí está. Ya. A ver, voy a mejorar mi conexión. Ya está, a ver si así mejora mi conexión. Ya está. Muy bien, muy bien. Ya. A ver, creo que había preguntas. El tema es que, ya, estaba viendo preguntas en el chat, pero se han borrado, creo. A ver, sí, alguna pregunta había, me la vuelven a plantear o la vuelven a escribir porque tengo solamente acá el chat de Emily que me dice que ya comprendió, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más? Claro, claro, profesor. ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a continuar. Ya, a ver, alguien está escribiendo algo, creo. Ya. A ver, Mel dice, a ver, dentro del idealismo alemán había personas modernas y nacionalistas. A ver, estamos todavía dentro de la modernidad, ¿ah? Esto es parte de la modernidad, ¿ya? Esto es parte de la filosofía moderna. No te olvides que el título es Filosofía Moderna 2, porque estamos hablando ahora del siglo ya no 18, sino 19, ¿ya? Sí. Y nacionalistas, claro. Notas que Hegel es nacionalista cuando dice que el Estado alemán o prusiano es la máxima expresión de la libertad. Está siendo nacionalista, pues, ¿ya? Ah, en la música se expresa también ese espíritu absoluto. Ya, ya, claro, también, ¿no es cierto? También, ¿no? También se expresa ¿no? Se expresa también esa idea. Si la filosofía se expresa, si ustedes van a ver en todo, ¿ya? Historicidad de la razón es como la historia de la razón.
Sí, 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 claro que sí. O sea que la razón, historicidad de la razón es que la razón va evolucionando, ¿ya? Las ideas van evolucionando. ¿Y cómo evolucionan las ideas? Por contradicción. Tesis, su contradicción es una antítesis, ¿ya? Y la negación de la negación viene a ser la síntesis, que es una idea superior, pero que ya en su seno alberga también contradicción, ¿ya? Por eso se va a hacer rápido este, tesis y luego, perdón, y luego le va a surgir una antítesis también, ¿ya? Hegel utiliza la dialéctica de ser o materialismo dialéctico. No, 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 no. El materialismo dialéctico, Melita, como su nombre le indica, eso es materialismo. Esa es la postura de Marx, justo lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Marx lo que va a hacer es tomarle a dialéctica de Hegel, ¿ya? Pero, como él mismo dice, él dice así, ¿ah? Lo que he hecho yo es tomar la dialéctica de Hegel, que estaba de cabeza, y la he puesto de pie, ¿ya? Entonces, la de Hegel es una dialéctica idealista, ¿ya? Es la dialéctica de las ideas, ¿ya? Y lo que hace Marx dice, está mal, pues, ¿no? En realidad es el materialismo dialéctico, ¿ya? Es una dialéctica, pero de la materia, no de las ideas, ¿ya? Porque para Marx es al revés. Mira, para Hegel cambia las ideas, ya cambia la sociedad, ¿ya? En cambio, para Hegel, ¿ya? Al ir cambiando la sociedad, allí cambian nuestras ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es diferente, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Profe, Sí, ¿me podría decir también más características sobre el idealismo alemán? Sus características, características del idealismo o sea, más, alemán. Ya, bueno, en primer lugar, a ver, hemos visto ya que son ya modernos, nacionalistas, idealistas, que es algo que creo que no has terminado de captar, ¿no? Ellos son idealistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos consideran que la idea es primero, ¿de acuerdo? Y la materia después, ¿ya? Y eso tiene bastantes implicaciones, ¿ah? ¿Ya? Como por ejemplo creer que la sociedad cambia porque cambian las ideas, pues. Entonces, por ejemplo, las ideas en la mente del esclavo cambiaron, ¿ya? Y eso hizo que él piense diferente y diga, ah, tengo derecho a la libertad, y se rebele, ¿ya? Y cambie la sociedad, pues. Entonces deje de haber esclavos ya, ¿no? Y se pase a una forma de organización superior, que es la de los, este, la feudalidad, pues la feudalidad, siervos, ¿no? Ya pasa de ser esclavo, pasa a ser siervo, que es una condición, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, otra vez, el siervo dice, no, pues esto no está bien, ¿no? ¿No? Cambian sus ideas y tenemos la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y tenemos donde el siervo pasa a ser proletario, trabajador, obrero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso implica cambios, ¿ya? Entonces, una característica esencial es eso, el idealismo, ¿ya? Otro que hay que destacar de Hegel es la dialéctica, ¿ya? La dialéctica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este, el movimiento constante, ¿de acuerdo? De ideas, ¿ya? Las ideas no se quedan quietas, están en constante cambio, movimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso le llama dialéctica. Ahora, este cambio se debe a la contradicción, ¿ya? Es otra cosa que ellos destacan, la contradicción, ¿ya? El movimiento ocurre por contradicción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, contradicción, a ver, por ejemplo, en nosotros, ¿ya? En los humanos hay una lucha entre vida o muerte, claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los días mueren millones de células en tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Ya? Pero nacen también muchas más, ¿de acuerdo? Nacen muchas más células. Gracias a eso tú vives y es más, cuando eres joven, como tú lo eres, creces, te desarrollas, ¿no es cierto? ¿Ya? En el anciano, en cambio, pasa lo contrario. Comienzan a morir muchas más células de las que en realidad nacen, ¿ya? ¿De acuerdo? Y por eso el anciano se hace cada vez más pequeño, ¿no? ¿Ya? En un hombre a partir de los 45 años, ¿no? Él comienza a perder por eso masa muscular, ¿no? Digamos que la muerte comienza a ganar en esa lucha vida o muerte, la muerte comienza a ganar, ¿no? Hasta que llega un momento en que finalmente, pues, vas a morir, pues, ¿ya? Entonces, esas dos más podríamos ver, ¿ya? El idealismo y la dialéctica, ¿ya? La dialéctica, ¿ya? La dialéctica también genera, también perdón,
significa entonces cambio, movimiento permanente, ¿ya? Cambio, movimiento, como una especie de espiral, ¿ya? ¿De acuerdo? Como una especie de espiral, donde parece que volviéramos al mismo punto, pero no, estamos a un nivel mayor, más desarrollado, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dirás, entre el esclavo, ¿ya? Y el amo, ahora tenemos, bueno, ahora tenemos al, al burgués y al proletario, entonces es lo mismo, no, no. El proletario tiene muchos más derechos, ¿no? De lo que tenía el proletario. Entonces, así la sociedad avanza. ¿Pero por qué? Porque cambian las ideas, dice Hegel. Ahora, Marx dice no, es al contrario, como vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que dice Marx? Ahora vamos a ver, ¿ya? El marxismo es al contrario, es una postura materialista, ¿ya? Concepción del mundo, dice que busca transformar la realidad mediante la violencia. Eso sí lo plantea Marx abiertamente, revolucionario. O sea, a través de revolución, guerra, pues, ¿no? Porque él dice, si tú analizas la historia siempre ha sido así, ¿no? Ningún cambio se ha dado por vías pacíficas, ¿no? ¿No es cierto? Tú observas, por ejemplo, acá no sé si me ocurre, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, no fue que de pronto la gente, ¿no? Le dijo al rey, ¿no? Cambiemos esto, pues, ¿estás de acuerdo? Ya nos le regimos, ya la regimos. No, no, ¿no? O incluso, si tú quieres saber aquí en el Perú, la guerra de independencia, ¿no? Para librarnos de España, ¿no? No fue que fuimos, hablamos, nos pusimos de acuerdo y los españoles se fueron tranquilamente y quedamos como amiguis, ¿no? No fue así, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces los cambios históricos se dan a través de la violencia, decía Marx, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces tenemos aquí como representantes a Marx y Engels, ¿de acuerdo? ¿Ya? Marx es el autor del Capital, crítica a la filosofía del Estado de Hegel. Mira, acaba de cuestionar, ¿no? La crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Le hace una crítica al libro Filosofía del Estado de Hegel, ¿ya? Y sus tesis sobre Feuerbach, ¿ya? Engels, por su parte, escribió Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Lo que pasa es que Feuerbach es materialista, ¿ya? Entonces va a rebatir muchas de las posturas del idealismo que acabamos de ver, ¿ya? El idealismo, expresado en Hegel, en Schelling, ¿no? Y en otros más. También Engels escribe el anti-Düring, ¿ya? Así como dialéctica en la naturaleza. Mira, acá está, dialéctica otra vez, de la naturaleza. Pero no lo entiende como lo entiende pues, Hegel, ¿no? Para Hegel la dialéctica, ¿no? Es en las ideas. Ese cambio de ideas es que genera cambios en la naturaleza de la sociedad. En cambio, para Engels y para Marx, no, es al revés. El cambio en la naturaleza genera cambio en las ideas. El cambio en la sociedad es la que genera cambio en las ideas, es al revés. O sea, primero evoluciona la naturaleza, la sociedad, y eso genera cambios en nuestras ideas. ¿Ya? Es al revés su dialéctica. Pues se llama dialéctica materialista, la del marxismo. ¿Ya? En cambio, la de Hegel era una dialéctica idealista, o sea, de las ideas. ¿De acuerdo? El carácter práctico del marxismo, ¿no? Su objetivo no solo es describir cómo ocurren las cosas, la finalidad, la razón de ser del marxismo es construir una nueva sociedad, ¿no? El comunismo. Eso es lo que propone Marx, ¿no? Aquella donde no existirá la explotación del hombre por el hombre y en consecuencia los seres humanos serán verdaderamente libres. Por si acaso, ¿ya? A ver, esto es bueno aclararlo más ahora en un país tan terruquero como el nuestro, ¿no? Por si acaso, chicos, el comunismo es algo que dice Marx, ¿ya? A lo cual el mundo va a entrar, dijo él, dentro de 300 o 500 años. Así dijo, ¿eh? No dijo, es algo que voy a construir ahorita. China va a ser comunista. No, él nunca dijo eso, ¿ya? El comunismo es algo a lo que vamos a entrar dentro de 300 o 500 años. Eso lo dijo hace 150 años. O sea, todavía faltarían como, ¿no es cierto? ¿No? Mínimo 150 o tal vez 350 años más todavía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Falta mucho. El comunismo es un ideal, ¿no? Es el comunismo que implica que, por ejemplo, todos los hombres vivan en igualdad, ¿no? Algunos creen que es una utopía por eso, ¿no? ¿Ya? Vivan en igualdad sin necesidad de un Estado que los amenace, sin necesidad de una fuerza armada. Es el fin de las guerras, también no va a haber guerras, ya, porque el hombre va a llegar a ese punto en que realmente va a usar, ¿ya?, la razón para buscar el bienestar de toda la humanidad y no solamente que algunos pocos serán ricos, pues, ¿ya? Ahorita si tú te pones a pensar, la racionalidad no. Ponte a pensar, ¿qué racional tiene, por ejemplo,
que un hombre se desespere por tener miles de millones de dólares, mientras que otros mueren de hambre, ¿no? O sea, ¿dónde está lo racional ahí? ¿Qué tiene de racional acumular tanto? Como leí por ahí una vez, ¿no? Mira, si de pronto, a ver, un chimpancé ¿no? Comenzara a guardar plátanos para él solo, acumular mientras los demás se mueren de hambre, habría que estudiar ese chimpancé, ¿no? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene este, no? ¿Qué pasa con este, no? Porque generalmente ellos consumen lo que pueden y el resto, pues, también, ¿no? O sea, no es que acumula más de lo que puedan consumir, ¿no? En cambio, el humano sí hace eso, pues, ¿no? Incluso en desmedro de otros, ¿no? Entonces, ¿ya? Bueno, el comunismo va a ser el fin de eso, ¿no? Entonces, una verdadera racionalidad que implicaría cambiar ese modo de pensar. Entonces, es un ideal, ¿ah? ¿Ya? Es más, antes del comunismo, según Marx, está el socialismo, pues, ¿ya? O sea, después del capitalismo, que es la etapa en la cual vivimos, viene el socialismo, ¿no? Y el socialismo también va a durar, pues, como 150 o 200 años. Después de eso, recién viene el comunismo, ¿no? El comunismo que es incluso dice, donde va a ocurrir esto, dice, a cada cual según necesidad. Así dice él, mira, para hacer una diferenciación así concreta entre socialismo y comunismo. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo, por ejemplo? A ver, en el socialismo se le da a cada cual según su trabajo, ¿ya? Entonces, el que trabaja más tiene derecho a ganar más, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Cosa que en la actualidad, digamos, no ocurre. A ver, ¿cuál es el trabajo de un banco? ¿Qué tanto trabaja un banco, ¿no? Para pagarte tan poco por tus ahorros y cobrarte tanto cuando hace préstamo, ¿no? O una AFP, ¿no? ¿Cuál es su chamba? Para que te quiten tanto de tu plata, ¿no? O sea, bueno, hay muchas cosas injustas que podríamos ver, ¿no? Hay gente que ni trabaja, ¿no? Y gana mucho sin trabajar, ¿no? Y te dicen que ese es el ideal de empresario incluso, ¿no? Bueno, en fin, ahí lo dejo. Ese es el socialismo. El socialismo es, en cambio, cuando va a haber un cambio, ¿no? Donde sí, el que trabaja más gana más. Y listo, ¿ya? No explotando, sino trabajando tú mismo, ¿ya? No haciendo que otros trabajen por ti, sino trabajando tú mismo, ¿ya? Según tu trabajo propio, no el que te apropias de los demás, ya vas a ganar más. Ese es el socialismo, dice. ¿Y el comunismo qué vendría a ser? Mira, para que veas lo ideal que es. Por eso algunos dicen que es utopía, dicen algunos, ¿no? ¿El comunismo qué sería? Donde se le da a cada cual según su necesidad, ¿de acuerdo? Un anciano, de pronto, trabaja menos, pero necesita más, ¿no? Para sus medicinas, ¿no? Porque se enferma más, qué sé yo. Entonces debe ganar más, pues también el anciano. ¿Te das cuenta? Pero trabaja menos, pero es que está anciano, pues. O una mujer gestante. Dejó de trabajar, trabajó menos. Entonces hay que pagarle menos. No, necesita más. Lleva una vida dentro de sí, hay que pagarle más. Incluso un hombre, ¿no? A ver, tiene un hijo nada más, ¿ya? En cambio el otro tiene tres, y el que tiene tres debería ganar más, pues. Tiene más hijos que mantener, necesita más, ¿sí o no? Pero ha trabajado menos o ha trabajado igual que yo, igual. ¿Por qué va a ganar más? Porque necesita más, pues. Ya, ese es el comunismo. ¿Ya? Claro, tú dirás, no, pues no va a funcionar, pues entonces va a haber hombres que se van a llenar de hijos, ¿no? Por eso dice, esto va a ocurrir dentro de 300 o 500 años, ¿no? Cuando ya la mentalidad del hombre haya cambiado. Y no solamente a nivel racional, sino también a nivel moral, ¿ya? Tenga una ética, una moral más elevada. Sus sentimientos también hayan cambiado, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso algunos vemos con horror, ¿no? Como por ejemplo los sentimientos en vez de evolucionar están involucionando, ¿no? Escucha las canciones de reggaetón, dime, ¿qué de romántico tiene, ¿ya? Decirle a una mujer que la vas a agarrar así o hasta la vas a voltear o no sé, una serie de cosas, ¿no es cierto? O sea, es verla como cosa, como objeto, ¿no? Como ser humano. Entonces, ¿dónde está el desarrollo afectivo, ¿no? Moral allí, ¿no? Eso preocupa, ¿no? Entonces, realmente estamos evolucionando, desarrollándonos. Entonces, eso es lo que cuestiona el marxismo, ¿no? Sí, hay un desarrollo tecnológico, sí, pero incluso el desarrollo tecnológico, ¿a dónde va dirigido? ¿Dónde están los mayores logros tecnológicos? En armas, jóvenes. Claro. Bueno fuera que hubiera mucha inversión de dinero para investigar cómo salvar vidas en la medicina. No. Hacemos mucho más esfuerzo para matarnos, ¿ya? O sea, hay mucha inversión para la investigación armamentística, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está lo racional ahí? Nos estamos volviendo cada vez más expertos en matarnos. Ya somos capaces ahorita de destruir el mundo, no una, sino 100 veces. Y algunos dicen que 1000 veces. Este planeta lo podemos destruir con el arsenal que tenemos, ¿no? A ver, ponte a pensar. Es como si en tu casa, abajo en tu sótano, tuvieras dinamita, ¿ya?
C4, o sea, ¿cómo vives tranquilo, ¿no? Sabiendo que eso podría destruir tu casa y podría matarte a ti? Ya. Imagínate que el planeta es nuestra casa, pues, ¿no? Ya. Y tenemos tanto desarrollo armamentístico bélico. Dime, ¿dónde está lo racional? Es que el tema no solamente es tecnología, ¿te das cuenta? Sino que también de la mano tiene que ir el desarrollo moral, afectivo también, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde está la empatía cuando, repito, estamos muy preocupados en hacer mucho dinero, ¿no? Y nos olvidamos de los demás, de los que menos tienen. Es más, aquí en el Perú nos hemos vuelto peor, los atacamos, ¿no? Es pobre porque quiere, pues, ¿no es cierto? Decimos, ¿no? Esas ideas de que el pobre es pobre porque quiere, por ejemplo, ¿no? O son vagos. Sí, seguramente hay muchos que lo son, pero la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente pobre trabaja duro y sigue siendo pobre, ¿no? Bueno, en fin, ¿ya? Es que también acá viene lo otro, el carácter de clase, ¿no? Expresa abiertamente que representa los intereses del proletariado, la clase social que librará a la humanidad, ¿ya? Marx se pone del lado del proletariado, de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y no lo oculta, ¿ya? El marxismo es una ideología del proletariado, o sea, de la gente que no tiene nada más que su fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mira, mientras el idealismo alemán, ¿no es cierto?, defendía la racionalidad, ¿no?, que proponía la modernidad, el marxismo más bien, ¿ya?, cuestiona dicha racionalidad, ¿no? ¿Dónde está lo racional en hacer guerra? ¿Dónde está lo racional en armarnos más para las guerras? ¿Dónde está lo racional en acumular unos mientras otros mueren de hambre? ¿No es cierto? ¿Ya? Eso es lo que cuestiona el marxismo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver las tres fuentes y partes integrantes del marxismo. ¿Ya? ¿Cómo es que el marxismo se establece, se desarrolla? ¿Ya? Tomando en cuenta, dice Marx, lo más evolucionado que había en ese momento. Por ejemplo, en cuanto a la filosofía, según Marx, en el siglo XIX lo más avanzado era la filosofía alemana. ¿Ya? Entonces, Marx toma de Feuerbach, de Ludwig Feuerbach, toma el materialismo, ¿ya? Porque Feuerbach es materialista. Y de Hegel toma la dialéctica, ¿ya? De tal manera que la filosofía del marxismo, te decía Melita, es el materialismo dialéctico, ¿ya? Esta es la filosofía marxista. ¿Cuál es la filosofía marxista? El materialismo dialéctico. Es decir, el materialismo que toma de Feuerbach y la dialéctica de Hegel, ¿ya? ¿Qué cosa implica el materialismo dialéctico entonces? La materia infinita y en eterno movimiento genera el espíritu. Mira, ¿ves? Eso es materialismo, es al revés. ¿Te acuerdas que para Hegel el espíritu genera la naturaleza? ¿No? Dios, que es espíritu, en un momento de desarrollo se concretiza, se hace naturaleza. ¿Ves? Eso es idealismo. En cambio, mira, acá es al revés. La materia, que es infinita para comenzar, o sea, ha existido siempre, no ha sido creada por nadie, ¿ya? Eso es materialismo, ¿ya? Y además que está en eterno movimiento. La materia, no el espíritu, la materia es la que está en eterno movimiento, genera en un momento de su desarrollo, la materia genera en un momento de desarrollo el espíritu. Y a veces es al revés, eso es materialismo. Pues. ¿Y cómo explica eso? ¿Cómo es que la materia, ya, en eterno movimiento genera el espíritu? El cerebro humano, pues. Mire, es otra explicación, esta es la explicación materialista. ¿Te das cuenta lo diferente que es con Hegel? A ver, te explico. Para comenzar, ¿ya? El materialismo. La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. La materia ha existido siempre. Cuando tú dices que la materia es infinita, ¿ya? Hay que entenderlo en tiempo y espacio, ¿no? En cuanto al tiempo, eterna, la materia existió siempre. Y en cuanto al espacio, no tiene límites la materia. ¿Ya? Todo lo que existe es materia. El ser es la materia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, esta materia además está en eterno movimiento, en cambio constante. Mira las cosas, pues, ¿no es cierto? Los metales se oxidan, el hombre envejece, todo está en movimiento, en cambio. Las plantas crecen, luego mueren, ¿ya? Entonces, la materia en eterno movimiento genera al espíritu. ¿Cómo es que la materia genera el cerebro humano? Pues, te pregunto, ¿puede existir ideas, pensamientos sin cerebro? No. Incluso una pequeña falla en nuestro cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso genera falta de ideas coherentes o lógicas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, a ver, un niño, ¿no es cierto? Ya. Al nacer hubo complicaciones, no llegó oxígeno al cerebro, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Entonces murieron neuronas. ¿Ya? El pensamiento de este niño es normal, ¿no? Él sufre de un retraso mental, hay cosas que él no va a poder comprender nunca. ¿Por qué? Porque murieron neuronas del cerebro. Ahí está la prueba, ¿ya? Sin cerebro, sin neuronas, ¿ya? No hay ideas, ¿ya? Tu idea, tu conciencia, ¿ya? Y qué tan elevada sea depende de la base material que es el cerebro. Igual, los sentimientos también. No puede haber sentimientos si no hay cerebro, ¿ya? Esa es la postura materialista, ¿ya? De, de Marx, ¿ya? Que la toma de Feuerbach. Y en cuanto a la dialéctica, dice así, pero el espíritu no es una energía pasiva tampoco, ¿eh? Contempladora de las cosas. Por el contrario, el espíritu permite también transformar a la materia. Y ahí se ve la dialéctica, ¿de acuerdo? Y ahí se ve la dialéctica, pues, ¿ya? Así como la materia genera la base material del cerebro para que ocurran las ideas, ¿ya? El espíritu o idea tampoco es que sea pasivo, ¿no? ¿Ya? Al contrario, ¿ya? Las ideas también evolucionan y esta evolución de ideas a su vez genera un desarrollo también social, lo que a su vez genera que el hombre se desarrolle más. Entonces, la cosa es así, es dialéctica, ¿ya? Producto de la evolución del cerebro, el hombre es capaz de pensar. Este pensamiento hace que él se organice en sociedad. Si la sociedad está bien organizada, el pensamiento del hombre se desarrolla más. Y si el pensamiento del hombre se desarrolla más, la sociedad se desarrolla más. Y otra vez, al desarrollarse más la sociedad, el pensamiento del hombre se desarrolla más. Y así, ¿ya? Esa es la dialéctica. ¿Te das cuenta? Se retroalimentan, ¿ya? Hay una retroalimentación entre el pensamiento del hombre y el desarrollo social. ¿Ya? ¿De acuerdo? Solamente así es posible la idea de comunismo de Marx. Entonces, en algún momento, ¿ya? La sociedad va a ser tan avanzada y también el pensamiento humano va a ser tan avanzado que se va a poder llegar al comunismo. Si no, es imposible, pues. ¿No es cierto? Como vamos ahora, pues nos dicen, no, pues imposible. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, insisto, desarrollo del pensamiento humano genera mejores sociedades y mejores sociedades posibilitan un mejor desarrollo del pensamiento humano y así vamos evolucionando. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, este materialismo dialéctico es aplicado también a la historia. Mira, acá hay otra diferencia con Hegel, ¿ya? A esta aplicación del materialismo dialéctico, que es la filosofía marxista a la historia, se le llama materialismo histórico, ¿ya? Que es la aplicación del materialismo dialéctico, ¿ya ves? A la interpretación de la historia, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas que para Hegel, ¿no? Cambian las ideas y cambia la sociedad, ¿ya? Para Marx, no. Para Marx, más bien, hay cambio en el modo de producción, ¿ya? ¿Ya? Hay cambio, ¿ya? O hay pensamientos diferentes en los actores, ¿ya? De un modo de producción, y eso va generando, ¿ya? Luego cambio en las ideas, ¿ya? A ver, vamos a ver qué dice acá primero y luego te explico. La forma de producir los medios para poder vivir, ¿ya? Eso se llama ser social, determina la manera de pensar de la gente, eso se llama conciencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? La forma de vivir, perdón, la forma de producir. Por ejemplo, a ver, ¿ya? El esclavo, ¿ya? Que es el que trabajaba, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de remuneración, pensaba de una manera, ¿ya? El dueño del esclavo pensaba de otra, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenían pensamientos diferentes. Lo mismo pasa con el siervo, ¿ya? Y el feudal. ¿Por qué ambos pensaban diferente? ¿Su cerebro es diferente? No. Su ser social era diferente. O sea, su medio para producir era diferente. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la actualidad lo mismo, pues, ¿no es cierto? Tenemos a burgueses y tenemos a proletarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Pensamos diferente. Porque, repito, para Marx, el ser social es el que determina la conciencia social. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo bien sencillo en la actualidad, ¿ya? Para que entiendas mejor, cómo el ser social determina la conciencia. O sea, el lugar que ocupas en el proceso de producción determina cómo piensas, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, hay quienes dicen que desde Fujimori hasta acá hay crecimiento, ¿no es cierto? Hay crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero eso lo dicen las clases acomodadas, la CONFIEP, ¿no? Y en parte la clase media repite eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero los de abajo no lo ven así.
La gente pobre dice, pero ¿cuál crecimiento? 20 años sigo sin agua, sigo sin luz aquí en mi zona. Entonces, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Ves? O sea, nuestra realidad, nuestro ser social determina nuestra conciencia o modo de pensar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí te pongo un ejemplo más sencillito que yo te puse creo que una vez, ¿no? Yo he vivido, te he contado, en el límite de San Isidro, San Borja y Surquillo. En ese triángulo vivía yo. Ahí he vivido toda mi infancia y hasta mi juventud, ¿no? Allá en Surquillo. Villa Victoria se llama mi barrio. ¿Ya? Entonces, a ver, en resumen, los chicos de San Isidro y San Borja, a los 7, 8 años todavía creían en Papá Noel. Nosotros, los de Surquillo, no creíamos en Papá Noel. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿A qué cree que se debe? A ver, ¿ellos son más tontos? ¿No? Tienen una mejor educación que la nuestra. ¿Pero por qué creían en Papá Noel? Su ser social, su realidad, pues su realidad. Ellos escribían su cartita a Papá Noel y en Navidad llegaba el regalo. Entonces ellos no solamente creían en Papá Noel, estaban convencidos que Papá Noel era eficiente, no les fallaba nunca. ¿De acuerdo? Por eso creían en Papá Noel. No hay razón para dudar. En cambio, en el lado contrario, nosotros no recibimos regalos en Navidad. ¿En qué Papá Noel vamos a creer si no hay ningún regalo? ¿Te das cuenta? Entonces, el ser social, tu práctica, ¿ya? Determina tu conciencia, tu modo de pensar, en niños, en adultos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tú vas a ver, por ejemplo, un día párate en un puesto de periódicos y mira los titulares, ¿no es cierto? Ahí tú vas a ver clarito, ¿no es cierto? ¿Ya? Cómo un mismo hecho se interpreta de diferentes maneras, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, se va a renegociar los contratos con el gas de camisea. Algunos lo ponen como una buena noticia, ¿no es cierto? Ah, qué bueno, el gas va a ser más barato o va a llegar a todos, ¿no? Por fin, porque el balón de gas está demasiado caro. Ah, qué bueno, dicen algunos, ¿no? Los de abajo sobre todo. Los de arriba, ay, ¿no? Otra vez el comunismo, peligro, inestabilidad, ¿no? Vamos a movernos Venezuela. ¿Te das cuenta? Mira, cómo la misma noticia se interpreta de maneras diferentes, ¿no? Por los de arriba y los de abajo. ¿De acuerdo? Y así, sobre cualquier noticia tú puedes observar si, te, si estás atento. Listo. ¿Qué más? La segunda fuente, ¿ya? La segunda fuente del marxismo es la economía política inglesa. Y para Marx, lo más avanzado que había en cuanto a economía política en el siglo XIX son las posturas de Adam Smith y David Ricardo, ¿ya? Adam Smith y David Ricardo es lo más avanzado que había, ¿ya? Adam Smith decía que el trabajo es la base de la riqueza de las naciones, ¿ya? El trabajo, ¿ya? Y también Adam Smith hablaba de la libre competencia, ¿no? Que es el mejor modelo económico, es decir. David Ricardo decía que el valor de la mercancía es igual al trabajo socialmente necesario para producirlo, ¿no? ¿Ves? Entonces debe valer más lo que demanda más tiempo y más esfuerzo de ser producido, pues, ¿no? Ya, eso es lo más avanzado que hay, el liberalismo, ¿no es cierto? ¿Ya? El liberalismo, la libre competencia, ¿de acuerdo? Ya. Marx toma eso y establece la economía política marxista, o también en algunos textos aparece como economía política proletaria también, ¿ya? En su libro El Capital, Marx te habla de la ley de la plusvalía. Esto yo ya no voy a redundar porque tú ya lo conoces, ¿no es cierto? Supongo que tú has llevado esto en economía, ¿no? La plusvalía básicamente es el trabajo no remunerado al trabajador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una parte se destina a la producción y la otra parte al bolsillo de burgués, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacerte rico, no lo vas a lograr trabajando solo, ¿eh? Siendo el mejor profesional que puedas tú ser, llegarás a ganar, no sé, pues 30.000 al mes, ¿no? O 40.000 ya. Ahí está, el presidente del Banco Central de Reserva gana 45.000 soles, ¿no? Mensual, ¿no? Es uno de los sueldos más grandes. Pero eso no te hace rico, pues. No te hace rico eso. ¿De acuerdo? Ya sea de clase media, ¿ya? Para ser rico, tú tendrías que hacer que otros trabajen para ti. Entonces, por ejemplo, pones una fábrica, tienes 1.000 trabajadores, ¿ya? Cada trabajador produce diariamente el equivalente a, se me ocurre, a ver, 50 soles, ¿ya? Pero tú le pagas solamente 20 y te quedas con 30, ¿ya? Esos 20 a él le alcanzan para sobrevivir y los 30 que le has quitado, imagínate, y no le quitas a uno, le quitas a 1.000. Diario, ¿cuánto estás ganando? 30.000. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la plusvalía. Y esa es la forma de hacerse rico, hacer que otros trabajen para ti. No hay otra forma. ¿De acuerdo? Ahora,
Eso es correcto, incorrecto. Bueno, ahí está el debate. Pues algunos dicen, pues eso es inteligencia financiera, eso se llama emprendedurismo, lo presentan de diversas maneras, ¿ya? Todos somos empresarios, ¿no? Bueno, hay una serie de ideas ya que tú sabrás si son verdaderos o no, eso ya lo dejo en ti, ¿ya? Por eso llega a decir Marx que la burguesía es parásita, pues, porque ¿de qué vive? De la plusvalía que le extrae a los trabajadores, dice, ¿ya? Y esto además lleva a la enajenación del trabajo. A ver, ¿cómo enajenación del trabajo? Se supone que tú trabajas para tener una vida mejor, más digna, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Tú trabajas para tener mejor educación para tus hijos, mejor salud para ti, ¿no? Para vivir mejor, pues. Aparte que el trabajo incluso en un momento propiciaba el desarrollo tuyo mismo, ¿sí o no? Ya, pero que tenemos en la actualidad, ya no trabajas para eso, ya. O sea, tú ya no trabajas para vivir mejor, sino al contrario, solamente vives para trabajar. Ya, eso se cumple sobre todo en gente que gana, pues, sueldo mínimo, ¿sí o no? Ya, lo que le pagan solamente le alcanza para no morir, ¿ya? Para sobrevivir y al día siguiente volver al trabajo donde otra vez va a ser explotado, ¿no? Al extraérsele su plusvalía. Eso es lo que dice Marx, ¿ya? Si es una visión pesimista o realista, eso ya lo dejo a tu libre albedrío, ¿de acuerdo? Bueno, Melita, pues decía, ¿no? Tú tendrías que entender, y eso en economía tú tendrías que verlo mejor, ¿no? Este, ¿Qué cosa es ser rico? Pues, ¿no? O sea, repito, ganar ya, 30.000 soles mensuales o 40.000 o 50.000 mensual te hace rico, ¿no? Eso es clase media. Esa es clase media, ¿no? ¿No? De acuerdo, y te permite vivir con tranquilidad. Pero no eres rico, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? No eres rico. Para ser rico, tendrías que hacer que otros trabajen para ti, ¿no? ¿De acuerdo? Y extraerles la plusvalía. Entonces, allí es como que puedes estar en dos lugares a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ya, muy bien. ¿Ya? Y esto de la generación de trabajo es clave entonces, ¿ah? Ya no trabajamos para vivir mejor, solamente vivimos para el trabajo. ¿Qué es vivir para el trabajo? Apenas si con lo básico sobrevivimos para volver al trabajo, nuevamente a ser explotados, es lo que dice Marx, ¿ya? Listo. La tercera fuente del marxismo es el socialismo utópico francés, ¿no? Del cual se va a derivar el socialismo científico. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es el socialismo utópico francés? Bueno, tenemos a Saint-Simon y Charles Fourier, ¿ya? Simon lo que plantea es que los industriales deben dirigir la sociedad, ¿ya? O sea, los que realmente invierten, producen, pues, ¿de acuerdo? Ya, ellos deben dirigir la sociedad, ¿ya? Se debe reformar la sociedad, dice, mediante el progreso científico, dice, ¿ya? Esto piensa Marx es una utopía, pues, ¿no? Esto de pensar que los industriales van a permitir, ¿no es cierto?, el bienestar de todos los trabajadores. Mira, y era una época en la que todavía los trabajadores iban logrando algunos derechos, ¿no? Como por ejemplo la jornada de 8 horas, este, indemnización por despidos arbitrarios, derecho a la sindicalización para pedir mejores sueldos, vacaciones, liquidación, pensión por vejez, seguro médico, ¿ya? Cosas que en la actualidad, si tú notas, hemos perdido, ¿eh? Bueno, ya está. Fourier dice que las sociedades deberían organizarse por medio de falanges, ¿ya? ¿Qué es una falange? Es una comunidad de 400 familias, que sería una mejor forma de organización. Esto de organizarnos por estados, países, departamentos, ¿no? Genera despersonalización, pero no nos conocemos, no nos ayudamos, de tal manera que, por ejemplo, vivimos en un mismo país, todos somos peruanos, o todos somos limeños, o todos somos del Agustino, pero ese es de nombre nomás. En la realidad, cada uno, cada familia ve por su cuenta. A mí no me interesa mi vecino. La cosa es yo estar bien. Mi vecino al diablo, ¿qué me interesa? ¿Ya? Fourier decía que no, que debemos organizarnos en falanges de 400 familias y ayudarnos mutuamente entre todas las familias, entre estas 400 familias. Velar por nuestras necesidades colectivas, ¿de acuerdo? Ese es Fourier. Qué bonito, ¿no? Pero también parece una utopía, pues porque, no sé, pues ahí lo dejo a ustedes. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre es egoísta, no puede pensar en los demás. ¿Qué pasará? ¿Ya?
otra vez Marx diría que es el ser social el que determina, ¿ya?, la conciencia social. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos el socialismo científico. Entonces, tomada estas ideas, Marx te dice, primero, la lucha de clases es el motor de la historia, ¿ya? O sea, la historia que es la lucha, la historia de lucha de clases, pues. La lucha de clases genera el desarrollo de la historia. La lucha entre esclavos y amos llevó a una sociedad mejor. La lucha entre siervos y feudales llevó a una sociedad mejor. Y la lucha actual entre proletarios, o sea, trabajadores y burgueses va a llevar también a una sociedad mejor, ¿ya? Entonces, la lucha de clases es el motor de la historia, esa lucha entre explotados y explotadores, dice Marx, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, él te habla de la alienación también, ¿ya? Hay gente que traiciona a su clase social. Por ejemplo, hay gente en la actualidad, ¿ya?, que pertenece a la clase trabajadora, pero defiende a la burguesía, ¿no es cierto? ¿Ya? Para mí, por ejemplo, son esos que dicen que el que es pobre porque quiere, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O reducir todo el progreso, ¿no?, solamente a la buena voluntad y al esfuerzo, ¿no? A ver, un ejemplo bien sencillito nomás. Mi madre, que en paz descanse, no era floja, les juro que no lo era. Trabajaba duro, se rompía el alma, ¿ya? Pero nunca se le dio la pobreza, pues. Porque su trabajo no era bien remunerado. Por ejemplo, ella ha trabajado vendiendo fruta. ¿Cuánto crees que gana? Sin capital. Ella podía comprar apenas unos 4 cajoncitos de fruta. ¿Y cuánto ganaba con eso? ¿Mm? El resto del tiempo, ¿qué hacía? ¿Se rascaba la barriga? No. En la casa, barriendo, limpiando, cocinando para nosotros, velando porque eduquemos, ayudándonos en las tareas. O sea, es la mujer más trabajadora del mundo, ¿eh? Después trabajó vendiendo desayuno. ¿Cuánto ganaba, pues, por un desayuno que es un quinoa y o maca, cuáquer y pan con queso? ¿Cuánto ganaba? Apenas. Yo le ayudaba a sacar su cuenta, ¿no? Ella trabajaba de amanecida, ¿no?, para prepararle la quinoa, ¿no? 2 de la mañana ya estaba despierta ella en la cocina con sus ollazas ahí, ¿no?, preparando su quinoa, su maca. Luego a las 4 o 5 de la mañana ya a comprar la panadería y ahí ya había freído para eso huevo, camote, relleno y le ponía... Es un tremendo trabajo. ¿Y cuánto gana? Apenas una miseria. Se ha trabajado hasta de empleada doméstica cuando era más joven. ¿En qué no ha trabajado mi madre? Entonces, que a mí me vengan a decir que es pobre porque quiere, a mí me parece un insulto. Pues, eso no es verdad. No es verdad, ¿ya? Sino que hay trabajos que son más reconocidos que otros, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también, por ejemplo, tarde descubierto que no solamente es un tema de capacidades, también es un tema de tener contactos también, pues, ¿no? Hay gente a la que se le facilita mucho las cosas porque tienen contactos, tienen conocidos que le van a ayudar a conseguir mejores trabajos también, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, y así yo podría seguir argumentando, ¿no? Esa es una idea alienante, me parece, ¿ya? Estúpida esta de que la gente es pobre porque quiere, ¿no? No te voy a negar que sí hay gente que teniendo oportunidades no las aprovecha. Sí, también hay de esas, ¿ya? Sí, seguramente tú ves algún vago por ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero incluso pregúntate a esa gente, pues, ¿por qué es así? Pues, ¿nacieron así? ¿Nacieron delincuentes? ¿Nacieron alcohólicos? ¿O qué cosa ha pasado con ellos? Pues, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿No? Bueno, ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que dice entonces la alienación. Hay gente que es pobre pero piensa como rico, pues, ¿no? O incluso otra idea que a mí me indigna es esta idea de que todo lo quieres gratis. No, hijos, nada es gratis. ¿Ah? Por si acaso, el Estado no te da nada gratis. ¿Ah? Pero quieres salud y educación gratuita. Sí, pues, pero que para eso pago mis impuestos, pues, ¿sí o no? De acuerdo, claro, obvio, ¿no? A ver, yo les he contado, ¿no? Tengo un pequeño que ha sido diagnosticado con autismo, ¿no? Mi hijito, ¿no? Entonces, no, yo no encuentro ayuda del Estado, ¿ah? Fui a buscar un centro de salud del Estado y me dan cita, terapia una vez al mes. Así, ¿cómo va a avanzar? Necesita diario, así no va a avanzar. Aparte que tengo que esperar como 1 hora bajo el sol, en el es chiquitito, esperar ahí. La otra vez se durmió, para cuando entró a terapia estaba dormido ya. No, no me queda otra más que ir a lo privado. Yo tengo siquiera algo de medios económicos, pero la gente que no tiene, ahí vi mucha gente, pobre gente. O un día ándate al hospital de niños para que veas cómo la gente va desde madrugada a hacer su cola, ¿no? O a ver, intenta obtener una matrícula, una vacante en un colegio estatal, a ver. Entonces eso es complicado, ¿no? ¿De acuerdo?
Ah, eso es porque quiere gratis las cosas, pues dice, ¿no? Te comento, por ejemplo, qué cosas hacen con sus impuestos en Argentina, ¿no? Allá, por ejemplo, a un niño con autismo le dan terapia todos los días. Encima todavía a la mamá le dan una subvención. Tome, señor, el equivalente a 500 soles mensual. Tome, para sus pasajes, para otros gastitos. Así la apoyan. ¿De acuerdo? ¿Y eso de dónde sale? De los impuestos, pues. Claro, o sea, no. Acá, ¿qué cosa hace? Se va a la corrupción, se va a otras cosas, pues. Bueno, en fin, muchachos. Por eso también sería bueno que ustedes viajen, conozcan un poco de otras realidades, conozcan otras gentes. Entonces ahí se van a enterar, ¿ya? Porque a veces la verdad, yo pienso que la sociedad peruana es una de las más así conservadoras, retrógradas que hay, ¿ya? Una de las más ignorantes también, desgraciadamente, ¿ya? Así está nuestro Perusalén, pues, ¿ya? A ver, así es, Christopher, exactamente, estoy de acuerdo. Muy bien, ya. Vamos a Rusia, dice. Rusia es capitalista, ¿eh? Rusia hace mucho tiempo, ¿no? Desde Gorbachev, ¿no? Se volvió capitalista, no es socialista, ni por si acaso, ¿eh? No, ni hablar, ¿eh? No, olvídate, olvídate. Así es. Ya, muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el positivo. Ya, a ver, entonces, pero primero un resumen, entonces, ¿ya? Entonces, las tres fuentes del marxismo. La filosofía clásica alemana, que genera la primera parte del marxismo, que es su filosofía, materialismo dialéctico. Luego tenemos la segunda fuente, la economía política inglesa, que permite la segunda parte de la, o componente del marxismo, que es la economía política marxista. Y finalmente acabamos de ver el socialismo utópico francés, ¿ya? Que permite formar la tercera parte del marxismo, que es el socialismo científico. Entonces, ¿cuáles son las tres fuentes del marxismo? La filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. ¿Y cuáles son las tres partes que constituyen el marxismo? Su filosofía marxista, que es el materialismo dialéctico, la economía política, que es la economía política marxista proletaria, y el socialismo científico. ¿De acuerdo? Listo. Luego vemos el positivismo. Ya esto es un poquito más sencillo, más fácil. Hemos ya terminado con lo más denso, ¿no? Lo más pesadito, que eran el idealismo de Hegel y el materialismo dialéctico de Marx. ¿Ya? Ahora vamos a ver el positivismo de Spencer y Augusto Comte. Es una corriente de la modernidad que considera que el progreso de la humanidad se consigue mediante el avance de la ciencia. Es más, ellos piensan que el único conocimiento es la ciencia. Nadie más genera conocimiento, ni la filosofía, ni la religión, no. El conocimiento solamente es propio de la ciencia, nada más, dicen ellos, ¿ya? Ellos, entre sus características, tenemos el empirismo, ¿ya? Solo se conoce lo que nos brinda la experiencia. Cientificismo, la ciencia es el saber supremo, ¿de acuerdo? Optimismo por el progreso, la historia es un constante progreso, eso es lo que ellos ven, gracias al avance de la ciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Marx en cambio te diría, ¿no? Ahorita no hay progreso porque hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el modo de producción, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, no se permite el desarrollo, te diría el marxismo. Pero en cambio, para Comte, no. La historia es un constante progreso gracias simplemente al avance de la ciencia, ¿ya? No tiene que ver con cómo nos organizamos socialmente, no. La ciencia avanza, avanza la historia, ¿de acuerdo? Y su rechazo a la metafísica, ¿ya? Metafísica, lo que está más allá de lo físico. ¿Qué sería metafísica? Por ejemplo, esto, sustancia, alma, Dios, ¿ya? Dice, no se puede realizar teorías científicas sobre ideas que no provienen de la experiencia, o sea, sobre aquello que no podemos captar con los sentidos, ¿ya? Esta es una característica muy importante del positivismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Para ello solamente se puede hacer ciencia de aquello que podemos captar con los sentidos, o sea, de lo que es físico. De lo que no podemos captar con los sentidos, ¿ya? O sea, la metafísica, de eso no se puede hacer ciencia, ¿ya? De eso nada sabemos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice el positivismo. Representantes, en primer lugar, este señor es Herbert Spencer. Dice que el mundo entero evoluciona desde lo homogéneo y simple hacia lo más heterogéneo o compuesto. Esa es la evolución, ¿de acuerdo? La sociedad, dice, es un organismo natural y por tanto está regido por la ley evolucionista del más fuerte, ¿ya? Solo los individuos o los grupos humanos con mejores condiciones deben sobrevivir.
De ahí que debe rechazarse cualquier proyecto que busque la igualdad entre los hombres. Por ejemplo, el marxismo, ¿no? Debe ser rechazado, ni hablar. Porque para él debe imponerse el más fuerte, el más apto. ¿Ya? Esa es la postura de Spencer. Así como en la naturaleza, pues en la naturaleza el más fuerte es el que tiene el derecho a reproducirse. Los más débiles no, ¿no es cierto? Claro, los leones luchan. ¿Quién se reproduce? El más fuerte. Pues el más débil no se va a reproducir. ¿De acuerdo? En los lobos y en cualquier, ¿no? Ya. Eso mismo rige para los humanos también, ¿no? Hoy tú dirás, uy, qué salvaje. No, hijo, aquí en el Perú hay mucha gente que piensa así. ¿Cuál crees que fue la idea de las esterilizaciones forzadas de la cual se le acusa al fujimorismo y hasta ahora no se ha sancionado a nadie? ¿Ya? Esa es la idea, pues. Solamente los más fuertes, los más aptos deben reproducirse, los más débiles no. Esta señora de la sierra, esta chola, es pobre, entonces no tiene derecho a reproducirse, ¿no es cierto? Esterilización forzada, le ligaban las trompas para que no pueda tener hijos, ¿no? ¿Ya? Por eso Keiko Fujimori dice, no, pero eso no fue esterilización forzada, ese fue un plan de, ¿cómo le llaman a esto? Para evitar que la gente tenga más hijos de lo que puede tener, pues, de control natal, de control de natalidad, dice. No, pues los planes de control de natalidad no van contra la voluntad de la gente, pues, ¿no? Tú la educas, le explicas, ¿no? Y luego la gente decide, pues, no es lo que tú puedas imponerle. No, pero tienen hijos que no pueden mantener, entonces hay que educarlos más, pues. Pero la solución no es negarles el derecho a la reproducción, pues simplemente. Porque si nos ponemos estrictos, entonces la gente que es muy pobre no debe tener ni un hijo siquiera debería tener, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Bueno, pero Spencer sí pensaba así, ¿ah? Ya. Así como en la naturaleza, en la sociedad, ya se impone el más fuerte, pues. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que si yo gano más es porque soy más fuerte, más inteligente que tú, pues, ¿no? Esa es la idea de Spencer. ¿De acuerdo? Muy bien. Te puedes hacer rechazo a cualquier proyecto que busque la igualdad entre los hombres, porque simplemente no somos iguales, pues. Hay hombres más fuertes que otros. ¿Ya? Augusto Conte. Augusto Conte propone reformar la sociedad por medio de la ciencia. ¿Ya? Vamos a cambiar la sociedad, ¿ya? Pero por medio de la ciencia. ¿Ya? Augusto Conte escribió Curso de Filosofía Positiva y el Catecismo Positivista. Sí, pues pone a la ciencia al nivel de un Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? La física es el modelo de la ciencia. Lo que Augusto Conte dice es que todas las ciencias, ¿ya?, debieran tener como modelo a la física, ¿ya? Acá está. El método de la física permite un conocimiento objetivo de los hechos de la naturaleza. Ese conocimiento no es solo para saber cómo son los fenómenos, sino para utilizarlos en beneficio del hombre. Es decir, para la prevención y la acción. Claro, si tú entiendes la naturaleza, puedes prevenir, puedes anticipar lo que va a pasar y en base a eso actuar con anticipación, pues. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? ¿Ya? Pero para lograr eso, todas las ciencias tienen que tomar el método de la física, ¿ya? La física es el modelo a seguir. Los positivistas deben dirigir la sociedad industrial, dice Conte, ¿ya? El filósofo es el encargado de indicar a la gente que el conocimiento supremo es el científico, ¿ya? Por tanto, los filósofos positivistas son los que deberían dirigir la sociedad industrial. ¿De acuerdo? La sociología. Mira, para que veas cómo es esto de que la física debe ser el modelo de las ciencias. Mira, así como hay una física natural, ¿ya? ¿Ya? O sea, física de la naturaleza, también es posible construir, dice él, una física social. ¿Ves? Física, el método de la física, solo que aplicado a la sociedad. ¿Ya? Una ciencia que permite el conocimiento riguroso de las sociedades aplicando el método de la física a los asuntos humanos. El objetivo de ese conocimiento es la reforma social de la cual hablaba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso se le considera a Augusto Conte el fundador o padre de la sociología. Pero mira, de cómo él la concebía ha cambiado mucho ahora, ¿no? En la actualidad la sociología, ¿ya? ¿De acuerdo? Por su objeto de estudio, que no es algo físico, tiene un método, ¿ya?, diferente al de la física o la química, pues, ¿no? Que tienen objeto de estudios materiales, palpables, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero para Conte, no, la sociología tenía que tener el mismo método que la física nomás, ¿ya? Es más, él le llama física social, así le llama, ¿ya?
Física social o sociología se divide en estática social y dinámica social. La estática social, como en física, ¿no? En física también se hace, ¿sí o no? En la física natural existe la estática y la dinámica de los cuerpos, ¿sí o no? Ya, igualito en la sociología tiene que ser, dice. ¿Ya? La estética social, ¿qué cosa? Estudia el orden de las sociedades. ¿Cómo es que las sociedades están organizadas en una etapa de la historia? Y la dinámica social, ¿qué cosa estudia? Estudia el progreso de las sociedades, ¿ya? ¿Cómo es que las sociedades progresan a lo largo de la historia? ¿Ya? Y de esta dinámica social, ¿ya? Surge la ley de los tres estadios. Atención, ¿eh? Esto es uno de los aportes más difundidos de Augusto Comte, ¿ya? La dinámica social. Entonces la sociedad, ¿ya? En su desarrollo atraviesa por tres estadios, ¿ya? Esta ley de los tres estadios, ¿ya? Repito, la sociedad en su desarrollo atraviesa por tres estadios, ¿ya? Tenemos el estadio teológico ficticio, ¿ya? Esto es desde la época primitiva, ¿ya? Desde la época primitiva, ¿ya? Hasta Grecia. ¿Qué cosa predominaba ahí? Lo teológico o ficticio, ¿ya? El estadio teológico o ficticio, ¿de acuerdo? Predomina la explicación religiosa o mágica para explicar los fenómenos. En este periodo, por ejemplo, el hombre todo lo explicaba utilizando ¿qué cosa? La ficción, la teología, la religión, ¿ya? Por eso acá está en el cuadro, también le van a llamar estadio teológico o religioso, ¿ya? Acá está. Se utilizan dioses o fuerzas externas para explicar todo lo que ocurre. Por ejemplo, si ocurría un rayo, un trueno, Dios está molesto. Zeus, Odín, Thor, quien sea, alguien está molesto. ¿De acuerdo? El mar, la marea crecía en el mar. Dios está molesto. Poseidón, Neptuno, Aquaman, Bob Esponja, alguien estaba molesto. ¿Ya? Así, el hombre explicaba todo a través de la teología o la religión. ¿Ya? Luego tenemos un segundo momento ya, desde Grecia en adelante, tenemos la metafísica o periodo abstracto, y es otro estadio ya, el segundo estadio ya. Acá, ¿qué cosa prima? Dice, prima la especulación metafísica o filosófica. Surge la filosofía, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá está, acá en el cuadrito. Metafísico o abstracto también le llaman. Se utilizan esencias o fuerzas internas para explicar lo que ocurre. Entonces, ¿cómo esencias o fuerzas externas? Se habla de alma, se habla de ser, se habla de ente, se habla de Dios, se habla de mundo, etc. ¿Ya? Para explicar las cosas que ocurren. Son entes metafísicos, pues, por eso se llama metafísico, ¿de acuerdo? El alma, por ejemplo, ¿ya? El ser es metafísico. Muy bien. Y finalmente llegamos al tercer estadio. Después de la Revolución Francesa, entramos al positivo científico. A propósito, Comte es francesa, ¿ya? Entramos al estadio positivo científico, es el último periodo, ¿ya? Donde predomina la observación, la experimentación y el método científico, ¿ya? Entonces, en este periodo, desde la Revolución Francesa para acá, todo lo explicamos basado en la ciencia, ¿ya? Basado en la ciencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que utilizamos ¿qué cosa? La observación, la experimentación y la comparación para explicarnos las cosas, ¿ya? Esa es la ley de los tres estadios. Entonces las sociedades han avanzado así, ¿ya? En un primer momento ha sido como nuestra niñez, nuestra infancia, ¿no? ¿Ya? El pensamiento humano era así, teológico, religioso, ficticio, fantasioso, ¿ya? Era como nuestra infancia. Después llegamos a nuestra adolescencia, ¿no es cierto? De la humanidad, digo, ¿no? Entonces, tenemos un pensamiento metafísico, abstracto, filosófico, ¿ya? Basado en esencias, fuerzas internas que no podíamos ver tampoco. Y finalmente llegamos a la adultez de la humanidad después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando predomina la ciencia, la observación, la experimentación y la comparación. Así ha evolucionado, ¿ya? La humanidad, la sociedad, el conocimiento humano, dice Comte, ¿ya? Luego él hace una clasificación de las ciencias, ¿ya? Habla de ciencias de los objetos más complejos y ciencias de los objetos más simples. Entonces las ciencias se van a clasificar según su complejidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las ciencias de los objetos más simples, según Comte, son las matemáticas. ¿Qué cosa estudia? Figuras y relaciones abstractas, ¿ya? Luego tenemos la astronomía, la física, la química y la biología, que estudian cuerpos brutos inertes, ¿ya? Y finalmente tenemos la biología y la sociología, que estudian a los cuerpos organizados vivos. Entonces, para él, estas son las ciencias más evolucionadas, la biología y la sociología. ¿Por qué? Porque son más complejas. ¿Por qué? Porque estudian no cuerpos inertes, muertos, sino estudian cuerpos organizados, vivos, que están en movimiento además. ¿Ya? Listo. Vamos a ver finalmente el voluntarismo. ¿Ya? El voluntarismo. A ver, este es
postura de Nietzsche y Schopenhauer. A ver, dice, corriente crítica de la modernidad, que considera falso el progreso debido a la razón, y que lo propio del hombre son los aspectos irracionales como la voluntad y el ignatismo. O sea, para ellos, ¿ya? Por encima de la razón están la voluntad, ¿ya? La fuerza de voluntad y el instinto. Más bien la razón detiene, ¿ya? A la voluntad, ¿ya? Y eso no le permite al hombre su desarrollo. Eso lo va a explicar Nietzsche con claridad, ¿ya? Entonces, las características del voluntarismo, primero es irracionalista, porque para él lo instintual y la voluntad está por encima de la razón. Más bien la razón no permite el desarrollo humano, la razón detiene al hombre. Es que la razón te prohíbe hacer cosas, te pone límites, ¿ya? ¿Qué más? Una crítica a la modernidad, porque justamente, ¿ya? Estas ideas racionales que detienen al hombre provienen de la modernidad, ¿ya? Rechazo al progreso, ¿ya? Como la razón es artificial, dice, la historia no sigue una línea de progreso. Por el contrario, la historia es cíclica. El hombre siempre se encuentra en la misma situación nomás. ¿Ya? Justificación del fascismo, dicen algunos. Bueno, como producto de su crisis, el capitalismo, dice, generará gobiernos totalitarios que enfatizarán asuntos como la superioridad racial o nacionalismo, ¿ya? Renegando de la igualdad, la democracia y el parlamento. Más que justificación, parece una explicación de lo que está pasando, ¿no? Bueno, listo. Arthur Schopenhauer. ¿Qué cosa dice Schopenhauer? Básicamente, dice que el mundo, o sea, los fenómenos ordenados racionalmente, es siempre una representación para el sujeto, dice. El sujeto está fuera de todo espacio y tiempo, de toda razón. El sujeto está gobernado por la voluntad. ¿Ves? Ahí se expresa su irracionalismo y su voluntarismo, ¿ya? La voluntad impulsa a buscar satisfacer necesidades que nos causan dolor, ¿de acuerdo? Ahora, cuando logramos satisfacer una necesidad, sin embargo, caemos en el aburrimiento, porque no tengo nada que hacer, pues. Y otra vez vamos tras una nueva necesidad. Entonces, ¿qué dice Schopenhauer? Que la vida es un péndulo, dice, es un péndulo, ¿ya? Entre, acá está, el dolor y el tedio, ¿ya? El dolor es cuando necesitar algo, por ejemplo, el hambre, la sed, ¿ya? Eso es dolor, o la falta de amor es dolor, ¿ya? Y el tedio, ¿por qué? Porque una vez que logras satisfacer la necesidad, viene el tedio o aburrimiento. Esa es la vida, dice. Un constante péndulo entre el dolor, ¿ya? Y el tedio, o sea, entre la necesidad y el aburrimiento, ¿ya? Así describe Schopenhauer la vida, ¿ya? Por eso algunos lo consideran muy pesimista, pues, ¿no? Claro, claro, Marx te diría, ponte en el lugar de él, pues un hombre de clase media, ¿no? Ya, o sea, tiene sus necesidades satisfechas, ¿no? Entonces, está aburrido, no sabe qué hacer con su vida, ¿no? En cambio, un hombre, por ejemplo, pobre, qué aburrido, nunca le falta qué hacer, ¿no? Tiene que trabajar, ¿no? 8, 10, 12 horas y hay tantas cosas por hacer, ¿ya? En cambio, para Schopenhauer no. Para Schopenhauer la vida es eso, es un péndulo entre el tedio y el dolor, ¿ya? Nietzsche es un bioeticista partidario de la teoría de Darwin. A ver, atención, ¿eh? Es autor de Así hablaba Zaratustra y La Gaia Ciencia, entre otras obras que él escribió. ¿Eh? A ver, atención, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que propone Nietzsche? Nietzsche propone el amor fati. ¿Qué es amor fati? El amor a la naturaleza tal como es, incluyendo la naturaleza humana, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo cultivamos esto del amor a la naturaleza tal como es? Primero, con un espíritu dionisiaco. ¿Y qué es el espíritu dionisiaco? Es la fuerza instintiva e impulso pleno de vida. ¿Ves? Acá está, ¿ya? El instinto, ¿ya? Tus instintos, tu impulso pleno de vida, ¿ya? ¿Qué más? También lo cultivamos a través de la voluntad de poder, ¿ya? ¿Qué es la voluntad de poder? Fuerza de dominio que mejora a la especie al eliminar a los más débiles, ¿ya? El hombre, como cualquier animal, quiere imponerse a los demás hombres. Ya déjalo, pues, porque así nada más vas a lograr la mejora de la humanidad. ¿Por qué? Porque se va a imponer el más fuerte, pues, y el más débil va a desaparecer, pues. Así es en la naturaleza, así es en la sociedad, te guste o no te guste, ¿ya? Entonces dale rienda suelta a la voluntad de poder. Nada de que yo te ayudo, no, no. Simplemente se impone el más fuerte y así la humanidad mejora, se purifica, diría Nietzsche, ¿ya? Entonces ahí hay, por eso dicen algunos, ven hasta ideas fascistas ahí, ¿no? ¿Qué más? La moral del amos. Entonces, lo que hay que practicar es una moral de los amos. ¿Cuál es la moral de los amos? Son valores aristocráticos que reflejan este espíritu dionisaco del impulso de vida, ¿no? ¿Y cuál es esta moral de amos, por ejemplo? ¿No? La soberbia. Claro, si eres más fuerte, eres soberbio, pues está bien eso. ¿Ya? La individualidad, ¿ya? O sea, ver por ti, ¿ya? El orgullo.
Eso propone Nietzsche. Mira lo que propone, ¿ah? ¿Ya? Entonces, espíritu dionisiaco, voluntad de poder y moral de amos. Esa es la propuesta de Nietzsche para lograr el amor a la naturaleza tal como es y por tanto el desarrollo humano, ¿ya? Pero eso no ocurre, ¿ya? Por eso él cuestiona duramente lo que está ocurriendo, según él, en el siglo XIX. ¿Qué estaba ocurriendo en el siglo XIX? En vez del espíritu dionisiaco, ¿qué cosa teníamos? El espíritu apolineo. Ese sí ha impuesto, el espíritu apolineo. ¿Y qué es el espíritu apolineo? Es la razón, facultad del orden y la medida. Lo adecuado es mantener el equilibrio con el espíritu dionisiaco, dice, ¿ya? Entonces, esto es lo apolineo, ¿no? El restringirte, ponerte límites, orden, y no te permite ser como tú realmente quieres ser. ¿Ya? Es el espíritu apolineo que critica. ¿Qué más critica Nietzsche? Critica a Sócrates, porque es el primero de los antihumanos. Después Platón y Aristóteles también lo son. ¿Por qué le llaman antihumanos? Porque promueven el desprecio a la vida y más bien la preponderancia a la razón. ¿Cómo desprecio a la vida? Negar tus instintos, tus deseos, tu voluntad de poder. Eso es negar, ¿no?, nuestra condición humana, ¿no? Y fingir, ¿no?, a través de la razón algo que no somos. ¿Qué más? Está en contra también de la moral de los esclavos, Nietzsche. ¿Por qué? Dice que es aquella que promueve la sumisión, la resignación, la obediencia. Y eso está mal, pues. Eso de ser sumisos, eso de resignarte nomás, eso de ser obediente, eso está mal. Esa es moral de esclavos. Y eso es lo que le han impuesto a la mayoría de la población, ¿no? Ya sabes que él, para el contrario, para él tendríamos que asumir una moral de amos y no de esclavos. ¿Ya? Porque esto es contrario a la condición humana, ¿no? Ahora, ¿sabes a quién culpa esta moral de esclavos Nietzsche? Al cristianismo, sobre todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cristianismo es la promotora, ¿ves?, de una moral de esclavos, con estos valores, pues, caridad, bondad, compasión, que te llevan a esto, a la sumisión, resignación. Nietzsche le explica, lo que pasa es que el cristianismo es una religión de los hebreos, y los hebreos ¿qué han sido? Esclavos, pues, esclavos, ¿no? Han sido esclavos de Egipto, esclavos de Roma, entonces, por eso ellos son sumisos, se resignan a un Dios a que les resuelva todo, ¿no? Proponen la obediencia y el temor a Dios. O sea, ya esa moral cristiana la han extendido e impuesto a toda la humanidad. Y eso está mal, dice Nietzsche. Nietzsche también está en contra del marxismo, o sea, del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo promueve una actitud de revancha y de igualdad entre los hombres. Y acuérdate que para Nietzsche los hombres no somos iguales. Hay algunos que son más fuertes que otros. Entonces los más fuertes se van a imponer, dice Nietzsche, pues está en contra del socialismo también. Y claro, y está en contra de la modernidad, porque todo lo mencionado anteriormente, ¿ya?, son productos de las sociedades modernas, ¿de acuerdo? Ahora, para superar esta situación, ¿qué cosa propone Nietzsche? Primero propone la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios? Es el fin de toda verdad absoluta. Este puntico está de más acá, ¿ya? Es el fin de toda verdad absoluta que nos ha impuesto la modernidad, ¿ya? Entonces, primero, no existen verdades absolutas, ¿ya? Eso de que, por ejemplo, está bien ser humilde, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La soberbia de repente es lo adecuado, lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Dónde estaría lo malo? ¿Ya? Te preguntaría él, ¿ya? La muerte de Dios. Además, también esto de la muerte de Dios significa que cuando el hombre deja de esperanzarse en un ser que le va a resolver todo, ¿no es cierto? Entonces el hombre mismo va a tratar de desarrollarse, pues. Claro, porque ahorita muchos piensan así, ¿no? Ya nada tiene solución, solamente nos queda esperar la segunda venida de Dios, ¿no? Ahí todo se va a resolver ya. Eso está mal, pues. El hombre mismo tiene que cambiar las cosas, ¿ya? A eso se refiere con la muerte. También se refiere con la muerte de Dios a que mucha gente en Europa dejaba de creer en Dios. Y para él eso era bueno, pues, porque generaba que ahora tome su destino en sus propias manos. ¿Ya? Otra cosa, la transmutación de los valores, o sea, cambiar los valores, como ya te anunciaba, ¿no? ¿Quién te dice que la humildad es buena? ¿No? ¿Quién te dice que la sumisión o la resignación es buena? No, al contrario. Ser soberbios, eso está bien, ¿no? Ser individualistas está bien, dice Nietzsche, ¿ya? Porque permite, repito, que se imponga el más fuerte, pues, ¿ya? Ahí debe expresarse la voluntad de poder. Una vez denunciadas las verdades de la modernidad, se debe adoptar nuevos valores. Ya te dije ya, según Nietzsche es la moral de los amos. El resultado de todo esto es el superhombre. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es el hombre del futuro, ¿ya? El hombre del futuro es aquel que, ¿ya? Acá está, que es producto de la transmutación de los valores, o sea, tiene la moral no de los esclavos, sino del amo, y es producto también de la muerte de Dios,
¿de acuerdo? ¿Ya? Es el verdadero ser humano, aquel que recupera el espíritu dionisiaco, ¿no? Los instintos, la vitalidad, ¿no? Las ganas de vivir sin límites, ¿ya? Que también recupera la moral de los amos, ¿de acuerdo? Y además acepta la voluntad de poder, ¿ya? De imponerse sobre los más débiles, ¿de acuerdo? Ya, esa es la postura de Nietzsche. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos con las justas, vamos a la práctica dirigida, ¿ya? A ver. Uno, a ver, ¿quién me contesta la uno? Las llamadas tres fuentes del marxismo son, La B. por supuesto, las fuentes, no dice las partes, muy bien, no te equivocaste, las fuentes, muy bien. La dialéctica de Hegel, o sea, bueno, acá sería pues ¿no? la filosofía clásica alemana, el socialismo utópico francés y la economía clásica inglesa de Ricardo y Smith. Muy bien. Dos, Marx propone que el modo de producción determina la ideología, ¿ya? Y las instituciones que se desarrollan en la sociedad. Esto se resume en La D. el ser social determina la conciencia social. Claro, el lugar que ocupas en el proceso de producción va a determinar tu conciencia, tu modo de pensar. Muy bien. Tres, la filosofía nietzscheana se caracteriza por, a ver, ¿quién me dice? La B. No escuché, B o D, ¿qué dijeron? ¿Ah? O la E. B. Despreciar la filosofía presocrática. No, no, al contrario, ¿eh? Él valora eso. Dice. Los filósofos presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, ellos valoraban la naturaleza, se les llama naturalistas o físicos. Es más, proponían que el origen de todo era algo natural, el agua, el fuego, la tierra, la naturaleza misma. No, no, no. Él más bien a quien desprecia es a Sócrates y los que vienen después de él. A Sócrates, a Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, a Sócrates y a los que vienen después, no a los anteriores, ¿ah? ¿Ya? Ya, pero qué bueno, mira, tú te equivocas y eso me permite a mí también precisar algunas cosas, ¿ya? Entonces, no, Nietzsche está más bien a favor de los presocráticos, está en contra de Sócrates y los que vienen después, ¿ya? Entonces la B no es, ¿ya? Más bien sería la E, su furibunda crítica a la moral occidental. ¿Y cuál es la moral occidental? La moral cristiana, pues. Claro, en Occidente es el cristianismo, ¿sí o no? En Oriente tenemos, no sé, la moral musulmana y otras, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? O la budista, ¿no? Pero la occidental es la cristiana. Entonces la respuesta a la 3 es la de E de enano, ¿ya? Muy bien. 4. Es considerado como el fundador de la sociología, a la cual llamó física social. Comte. Claro, Augusto Comte. Muy bien, muy bien. Sí. Esto es de Kant, de Immanuel Kant, ¿ya? De la semana pasada, ¿ya? A ver, el concepto de noumeno, ¿ya? Y el apriorismo kantianos, no, pero es de ahora, pero lo están aplicando ahora, ¿ya? O la filosofía de la totalidad de Hegel, ¿ya? Corresponderían, según Augusto Comte, a qué estadio del pensamiento. A ver, acuérdate que para Comte hay 3 estadios nada más. ¿Ah? Estos 3 nomás son, a ver, positivo, científico y metafísico, nada más. ¿Ya? ¿Ya? Perdón. Positivo y científico es lo mismo, ¿no? Positivo y científico es lo mismo. Positivo y científico es lo mismo, entonces no puede ser la A ni la B, porque es lo mismo. Te vas repitiendo. Metafísico, este es filosófico, ¿no? Y teológico. Objetivo es un relleno ahí, no tiene nada que ver. ¿Ya? Los 3 estadios, ¿te acuerdas? Entonces, cuando hablamos de noumeno, ¿ya? El ser en sí de Kant, o a priorismo, antes de la experiencia, o totalidad, esencia, ¿ya? Nada de esto es científico, todo esto es metafísico para Comte, ¿ya? La respuesta es la C de casa, ¿ya? A ver, te vuelvo a explicar brevemente nomás, ¿ya? Entonces, para Comte se atraviesa por 3 estadios. El primer estadio es el teológico, acá está el último, la E, teológico, cuando el hombre se explica todo a través de la religión o las creencias o la fantasía, ¿ya? El segundo periodo es atención, metafísico o filosófico, cuando el hombre se explica las cosas usando la razón, pero ¿qué utiliza? Esencias. El ser, el ente, el noumeno, esas son esencias, ¿ya? Esa es la respuesta, metafísico, ¿ya? Y el tercer estadio es el positivo científico, cuando el hombre utiliza la ciencia, la experimentación, la observación para explicarse las cosas, ¿ya? Entonces, todo lo que es filosofía, chicos, todo lo que es filosofía... Pues no lo puedo mandar, está publicando. Melita,
Melita, tu micro está Está abierto. ya, pues, ¿Está publicado. prendido tu micro? Está publicado. ¿Ya? Sí. En su página de ella. Mel, está tu micro abierto. Lo siento. Ya, listo. Entonces, en la número 5, la respuesta es metafísico. Ya. Todo lo que sea filosofía está en el periodo metafísico todavía. ¿Ya? 5C. 6. Según la lógica de la filosofía de Hegel, ¿la historia qué cosa muestra? ¿Qué es la historia para Hegel? A ver, ¿quién se acuerda? La de El desarrollo evolutivo del intelecto humano. Más precisamente es la marcha del espíritu hacia la libertad. Acuérdense, había, ¿no? Incluso había un cuadrito allá, ¿ya? Hacia la libertad, ¿ya? Acá está, ¿ves? Esta es la historia. Más racionalidad y más libertad, ¿ya? Más libre, más racional, más libre, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Entonces la E de enano sería una mejor respuesta, ¿ya? Pero sí entiendo la confusión con la DEA, ¿no? Claro. Evolutivo del intelecto humano, pero además que no solamente es de la mente humana, es el desarrollo de la idea o espíritu absoluto, ¿no? En general, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. 7. Conte propone el único conocimiento con sentido que se basa en hechos y que pueden ser probados empíricamente. Eso se llama ciencia, pues, ¿no es cierto? Ahí no hay dudas, ¿no? Eso se llama ciencia. ¿Ya? 8. En el contexto del voluntarismo que propone Nietzsche, ¿ya? El hombre se superará a sí mismo cuando, si el hombre se superará a sí mismo y se convertirá en el superhombre, ¿cuándo? la de Claro, se deje llevar por la voluntad de poder, ¿no? De dominio, ¿ya? Y practique la moral del amo, ¿de acuerdo? Entonces, Nietzsche justifica eso, ¿eh? Que se imponga el más fuerte, ¿ya? La D de dedo. Muy bien. Según Hegel, el espíritu objetivo se muestra en, a ver, ¿te acuerdas? El espíritu subjetivo es lo que está dentro de mí, mis pensamientos, mis sentimientos. El espíritu objetivo se expresaba en, a ver, ¿quién se acuerda? la C. Claro, la familia, la sociedad y el Estado. Muy bien, la C, 9C. 10. Identifique la alternativa que no corresponde, que no corresponde con la filosofía de Hegel. La de Claro, el materialismo dialéctico es de Marx, ¿no? Ahí muchos se confundían, ¿no? No, ya, esa es la respuesta, la D. Eso no corresponde, porque Hegel no es materialista. Hegel le propone la dialéctica, sí, pero propone una dialéctica idealista, ¿ya? El materialismo dialéctico no es de Hegel, es de Marx. 10D. 11. Señale lo que corresponde con el romanticismo decimonónico. ¿Qué cosa es el romanticismo decimonónico? El romanticismo del siglo XIX, ¿ya? Ellos proponen que los sentimientos son superiores a la razón. La razón no puede explicar ciertas cosas que solamente sentimos nomás, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el romanticismo, ¿no es cierto? Entonces vas a escuchar cosas como estas, pues, ¿no? El amor es algo tan grande que no se puede explicar con la razón, no se puede explicar con palabras, dicen los románticos, por ejemplo, ¿no? El amor es tan grande que es incluso superior y contrario a la razón, ¿ya? Dicho de otra manera, el romanticismo es irracional, ¿ya? Irracionalismo. ¿Por qué irracional? Porque los sentimientos son contrarios a la razón. Los sentimientos son superiores a la razón. Es lo que propone el romanticismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo, Melita, que le interesa la música, claro. Mucho de la música que conocemos es romántica. Lo que llamamos música clásica, en el sentido estricto, no es clásico. ¿Eh? Por ejemplo, Beethoven, Mozart, Chopin, Vivaldi. Ellos no son clásicos. Eso no se llama música clásica, eso se llama música romántica. Sí, le llamamos clásica nosotros, pero en realidad es música romántica, de romanticismo. ¿Ya? 12. La llamada muerte de Dios. ¿Ya? La transmutación de todos los valores y la exaltación de lo dionisiaco fue proclamado por... A ver, ¿quién hablaba de la muerte de Dios, transmutación o cambio de valores y exaltación de lo dionisiaco? la B.
Claro. Nietzsche, ¿no? Nietzsche de Colombia. Ya, Nietzsche, ¿no? Listo, ya muchachos. Uy, ya nos pasamos. Listo, hemos terminado. Como siempre, gracias por su participación, su entusiasmo a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.